Star Wars Los Yautja. Capítulo 61. Una nave salió del hiperespacio en el borde del territorio de Yautja. Era un transporte pequeño, ni siquiera del tamaño del Phantom. A bordo se encontraban 2 personas y una gran cantidad de mercancías ilegales. Mierda. ¿Quién carajo usa generadores de gravedad? El piloto se quejó. Te dije que era una mala idea, dijo alguien más. Nadie hace contrabando a través del Imperio Yautja. Cállate. Solo tenemos que darnos la vuelta y pronto podremos usar nuestro hiperimpulsor nuevamente. Pero cuando el piloto intentó darse la vuelta, se dio cuenta de que no podía mover el barco en absoluto. Ahora, la pareja empezó a entrar en pánico. Poco a poco surgió de la nada un árbol, muchas veces más grande que el de ellos. La capa que lo envolvía se despegó lentamente, revelando la verdadera forma del barco. Tan pronto como reveló su forma, varios combatientes abandonaron la nave. Cada uno tenía forma de luna creciente y estaba pilotado por un Yautja puro. Estos dos mezquites fueron el último barco agregado a la flota Yautja y Cleopatra fue la primera en probarlos. Desactiven sus sistemas de armas y escudos. Luego, bajo la escolta de nuestros cazas, entren al hangar de la nave. El incumplimiento resultará en su terminación inmediata, les dijo Cleo por las comunicaciones. El barco realmente no tenía otra opción. Una sola mezquite era más que suficiente para matar. Más de 10 de ellos más la nave nodriza de la que salieron. Habría sido más rápido simplemente pegarse un tiro en la cabeza si tuvieran tantas ganas de morir. La pareja hizo lo que les dijeron. Siendo escoltados lentamente hacia la nave nodriza con armas apuntándolos constantemente. En el momento en que intentaban hacer algo que los Yautja no les ordenaban, estaban destinados a morir. Cuando el barco aterrizó, la pareja se alejó con las manos sobre la cabeza. Ambos eran humanos, un hombre y una mujer. Ninguno parecía haber pasado la adolescencia. Cleopatra había bajado del puente y se paró frente a la pareja mientras docenas de sangre pura estaban alrededor. Los sangre pura eran Yautja que Gial había reproducido genéticamente para crear un ejército de ellos que actuaran como exploradores y asesinos de sus fuerzas. ¿Por qué has venido a nuestro espacio llevando mercancías ilegales? Preguntó Cleopatra mientras sostenía en la mano uno de los discos inteligentes de sus clientes. Pedimos disculpas, gran cazador. La niña inmediatamente se inclinó a modo de disculpa mientras empujaba la cabeza de su compatriota hacia abajo también. Queríamos obtener créditos rápidos y asumimos este trabajo tontamente. Deberíamos haber sido más considerados a la hora de interactuar con el gran imperio. Cleopatra no respondió de inmediato pero estaba sonriendo detrás de su máscara. Le gustaba tratar con gente inteligente. El delito habitual es ser esclavizados durante 5 años o marcar vuestras caras y manos con la marca de Yautja para que otros sepan que nos habéis hecho daño, les informó Cleopatra. Pero por suerte para ti, no tengo ganas de lidiar con ningún papeleo ni tener que regresar al planeta ya que estoy a punto de ir a traer algunos Unblood a una cacería. Si nos acompañas a la cacería, te salvarás de ambas cosas. De los demás castigos. Trato. Dijo el joven, sin darle siquiera oportunidad de hablar a la niña. Ella lo fulminó con la mirada antes de volverse hacia Cleopatra y asentir. Bien. Puedes descansar en tu barco pero estarás bajo vigilancia constante. Si te portas mal, solo te espera la muerte. Y con eso, todos los Blooded y los miembros de mayor rango de los Purebloods desaparecieron en el aire, dejando solo a los Unblooded parados y luciendo intimidantes. El barco comenzó a dirigirse a la reserva de caza para que sus Unblooded pudieran realizar su primera cacería. En los últimos 40 años, el poderoso grupo Yautja se había expandido enormemente. Todos los planetas del sector Kartak se habían vuelto verdaderamente suyos, lo que les permitió construir un pequeño imperio. Pero a diferencia de la mayoría de los que habrían seguido expandiéndose, Gial se negó a hacerlo. Mantuvo el imperio pequeño y comenzó a trabajar internamente. Mejorando constantemente su tecnología y la forma de vida de su pueblo. Los 2 proyectos restantes se hicieron realidad. El proyecto Astartes tuvo éxito y permitió a Gial recrear a los Astartes. Pero también le hizo darse cuenta de algo. No era un verdadero primarca. Las historias sobre cómo los primarcas se movían y luchaban hacían que su yo actual pareciera poco más que uno de los Astartes actuales. Fue entonces cuando Gial se dio cuenta de que en realidad no era un verdadero primarca sino algo más parecido a un primaris marine. Alguien que tenía los 22 componentes de Geneseet pero que no era un primarca. Lo que llevó a Gial a una conclusión. Ese bastardo hipócrita usó la disformidad para crear primarcas. Y simplemente me corté eso a mí mismo.
Pero aunque Gial no pudo crear verdaderos primarcas, pudo crear primaris marines y simplemente los llamó primarcas. Además de él, Mira, Not, Boxe y Subson eran todos los primaris marines y cada uno tenía alrededor de 20.000 astartes bajo sus órdenes. Pero una cosa que Gial no pudo cambiar fue que todos los astartes eran del mismo sexo que su progenitor. Entonces, en lugar de tener 80.000 nietos y nietas creados por igual, Gial terminó con 60.000 nietas y solo 20.000 hijos, cada uno de ellos un semidios que recibió un impulso con una servoarmadura. Pero incluso con las cifras inclinadas hacia un lado, Gial no estaba preocupado. Estaba esperando más compañeros premium en los que pudiera basar una segunda generación de primarcas y astartes. Incluso le había prometido a Segrance que ella se convertiría en una de las nuevas primarcas. En cuanto al desarrollo de la tecnología Tau y el Dar, fue incluso mejor de lo que Gial esperaba. Había podido replicar casi a la perfección la tecnología de Tau y al mismo tiempo crear muchos elementos que imitaban la tecnología del Dar. Pero las armas y armaduras que tenían ambos grupos fueron proporcionadas a sus soldados de infantería y les permitieron convertirse en un espectáculo intimidante con la capacidad de matar a 100 con solo 10. Gial se sentó en la mesa original con todos sus miembros de mayor confianza. Mira, Not, Boxe, Subson, Sebrance y Sevis con Cleopatra, Beta, Croc, Sidon y los droides fuera del mundo. Mira y Not habían crecido significativamente desde sus cambios. Mira no solo se había vuelto más alta sino también más musculosa. Su cola se había adelgazado y se parecía a la de un tigre en lugar de la de un lobo, mientras que su cabello se había vuelto más de un color gris en lugar de plateado. Se parece a Ghislaine. El cambio de Not fue aún más sorprendente. Había perdido todos sus rasgos animales mientras crecía mucho más y su piel y cabello se volvían rojos junto con todas sus hijas. Pero su cambio más significativo provocado por el implante GNSE de Not fue el aumento de sus poderes de fuerza. Gial calculó que tenía alrededor de 25.000 midichlorianos por celda. Si bien estos dos pasaron por cambios físicos importantes, Subson y Boxe no. Ambos simplemente crecieron y se volvieron más poderosos, como le sucedió a Gial cuando pasó por los cambios por primera vez. Terminó pensando que los gemelos eran únicos y excepciones a las reglas. Entonces, comenzó Gial, nos han pedido que intervengamos en 3 guerras diferentes. ¿Quién quiere ir? Todos lanzaron sus manos al aire inmediatamente. No había habido guerras desde la última, lo que significaba que la mayoría de ellos estaban muy aburridos y solo podían entrenar y estudiar. Gial les lanzó a cada uno una carpeta que contenía información sobre las guerras en las que se les había pedido que intervinieran. Léelo, únete a alguien y luego házmelo saber. Gial se reclinó en su silla mientras observaba a todos leer los documentos, queriendo ser el primero en elegir su batalla. Capítulo 62. Capítulo 62. Mientras los demás se separaron para encargarse de las diversas guerras en las que se les pidió que participaran, Gial hizo un viaje de regreso a Coruscant. El barco de Gial voló hacia un coliseo gigante y se estacionó cerca en la sección privada del Yautja. Tan pronto como su poderosa figura bajó la rampa, fue recibido por varios de los trabajadores con la cabeza inclinada. Presentamos nuestros respetos al emperador. Todos saludaron al mismo tiempo. Tranquilo, Gial levantó la mano. Aunque no le gustó el título que le dieron, tuvo que atenerse a él. Después de todo, accidentalmente se había convertido en emperador. El grupo de trabajadores hizo una reverencia más antes de caminar y regresar al trabajo. Después de todo, el coliseo estaba increíblemente ocupado. El Gran Coliseo se completó con su creación 30 años antes y fue una de las atracciones más grandes del planeta. Obtuvo millones de créditos todos los días y algunos días incluso generaron miles de millones si presentaban sus programas premium. Gial entró al edificio antes de recorrer una serie de caminos. Terminó afuera de una puerta donde presionó su mano sobre el escáner junto a la puerta. Apareció una línea verde en el escáner que se movía hacia arriba y hacia abajo para escanear no solo sus huellas dactilares sino también su ADN. Una vez que confirmó su identidad, Gial entró para ver a los dos a cargo del Gran Coliseo. Uno era Croc, que todavía llevaba la misma armadura dorada que llevaba antes. El otro era un Twi'lek rojo con tatuajes rúnicos negros y que vestía un traje negro muy revelador. La mujer también tenía 2 sables de luz atados a su cintura. Dark Talon era un poderoso Lord Sith cuyas habilidades con la fuerza solo eran superadas por sus habilidades con la espada. Cuando estaba en batalla, parecía como si estuviera bailando mientras se movía por el campo de batalla y decapitaba a innumerables enemigos. Tanto Croc como Talon no solo estaban a cargo de supervisar la arena sino también de sus combatientes más famosos.
Con sus habilidades en la batalla, muchos acudían de todas partes para verlos en la batalla o luchar contra ellos mismos para tener una oportunidad de gloria. Y la posibilidad de convertirlos a cada uno en esclavos también era una razón deseable para intentar vencerlos en combate. Uno era un lagarto gigante que había derrotado a 5 boquies con sus propias manos, mientras que el otro era un Twi'lek sexy que podía trabajar como guardaespaldas, asesino y compañero nocturno. Cada vez que cualquiera de ellos entraba a la arena, el Gran Coliseo ganaba cientos de miles de millones con las apuestas realizadas en su contra, y todos esperaban lograr un gran éxito cuando el dúo perdía contra aquellos que se enfrentaban a ellos. La pareja se giró cuando oyeron abrirse la puerta. Tan pronto como la pareja lo vio, ambos se inclinaron para mostrar su respeto. Maestro, saludó el dupe en perfecta sincronicidad. Ya basta de eso, les dijo Gial, cansado de estar siempre arrodillado ante. No podemos faltarte el respeto frente a tales invitados, le dijo Talón, insinuando que había otros en la sala, pero Gial ya lo sabía. Los implantes de semillas genéticas aumentaron sus sentidos a niveles en los que era casi imposible sorprenderlo. De hecho, tenía que adormecerse en tales situaciones debido a la gran cantidad de ruidos, olores y vistas. Gial se volvió para ver a varias figuras importantes de varios mundos reunidas en el stand, así como a Ashley, la hija de Sri y la nueva líder de The Pride. Gial asintió a todos ellos antes de caminar hacia la parte superior de la cabina donde estaba su asiento con Croc, Talón y Ashley justo detrás de él. Los cuatro se sentaron en el segundo nivel con Talón y Ashley a cada lado de Gial. La primera movía lentamente sus dedos arriba y abajo por el brazo de Gial, provocando que una parte de él se agitara. Tuvo que tomar su mano y mirarla lo mejor que pudo detrás de la máscara. Ahora no, Talón, le dijo Gial con respiración entrecortada. Hasta luego. Entendido, bromeó Talón con lo que solo pudo suspirar. Dirigió su atención al suelo de la arena para tratar de calmarse, pero eso no ayudó. Fue un partido de placer. Reunían equipos de mujeres con poca ropa y las hacían luchar en la arena. Los perdedores serían subastados al final de la pelea para que el mejor postor pasara una noche con ellos, mientras que los ganadores quedarían libres de esa carga a menos que aceptaran las ofertas. Los dos equipos que competían eran un equipo de Togruta y un equipo de Twi'leks. Al parecer el partido llevaba un rato ya que de los 10 que empezaron por cada lado solo quedaban 3 por cada uno. Y todos ellos habían sido despojados de solo sus bragas o nada en absoluto. Veamos temblar esas mejillas. Pájaros. Quiero que sea un guerrero Togruta esta noche. Los hombres y mujeres de la multitud gritaban obscenidades, animando a un lado a desnudarse o golpear al otro para poder comenzar la subasta antes. Además de los partidos con Croc y Talón, estos trajeron la mayor cantidad de dinero al Coliseo. ¿Qué te trae por aquí, Lord Gial? Lo último que supe es que acabas de aceptar participar en algunas guerras civiles, preguntó Ashley, desviando su atención de las peleas. Para eso están los subordinados capaces, le dijo Gial. Has visto lo poderosa que es mi gente. Están más que capacitados para algunas guerras menores. Sus ejércitos tenían droides, barcos y armas de última generación, así como astartes, usuarios de la fuerza, mandalorianos y algunas de las criaturas más mortíferas que jamás hayan existido. No fue arrogante que Gial pensara esto. Su ejército era simplemente algo que la galaxia nunca había visto antes. Es cierto. Sin embargo, eso todavía no responde por qué estás aquí, presionó el Togruta. Asuntos de familia, dijo Gial, sin querer siquiera discutirlo. Desde que su familia descubrió que él era el líder de Yautja, habían acudido a él y esperaban limosnas constantes. Una tía que había visitado a sus padres una vez, un hombre que se casó con un miembro de la familia con uno de sus primos que nunca había conocido, alguien que una vez lo envenenó por accidente cuando era niño. Todos vinieron a pedirle créditos o favores. Después de tantos favores, les compró un complejo en Coruscant y les dio una gran cantidad de créditos que podrían durar a familias normales 50 años incluso si lo gastaran generosamente. Después de eso, cortó los lazos con ellos. Por su propia cordura y su seguridad. No quería que nadie los usara en su contra como algunos habían intentado hacer. Ninguno tuvo éxito ya que a él no le importaban las personas que se llevaban, pero aún así era más fácil abandonar a su familia que recibir varias notas de rescate y piezas de Feorin Salazar. Habían intentado pedir más créditos y cosas a lo largo de los años varias veces, pero Gial los ignoró cada vez. Esta vez, sin embargo, fueron sus padres quienes lo llamaron. Y dijeron que era una verdadera emergencia. Entonces Gial se abstuvo de ir a la batalla con los demás para ocuparse de sus asuntos familiares.
Ashley sabiamente dejó de hacer preguntas y continuó mirando el partido en silencio. Fueron los Togruta quienes ganaron, con los últimos 3 todavía de pie con orgullo, a pesar de que estaban desnudos frente a miles. Los Togruta se alejaron en una dirección mientras los Twi'leks en otra, listos para ser subastados después de que tuvieran la oportunidad de aplicar medicina a sus heridas y vestirse. Justo cuando terminó el partido, la puerta de la parte inferior de la cabina se abrió y Gial tenía varios pares de pies subiendo las escaleras. Se giró para ver a varios Feorin, todos azules como solía ser antes de alterar sus genes. El más viejo del grupo era un hombre que se parecía a Gial. «Hijo», dijo el Feorin mayor. «Padre», saludó Gial antes de girarse para mirar la arena una vez más. Acaban de sacar un preetomorfo que había sido modificado para tener 4 brazos en forma de guadaña y medía más de 5 metros de altura. Un grupo de hombres y mujeres vestidos solo con taparrabos y vendas en el pecho salieron del otro lado de la arena. Cada uno de ellos tenía una espada simple y un escudo en sus manos, pero eran más de 100. «¿Eso es todo lo que tienes que decir después de 20 años de dejarnos aquí?», preguntó el hombre con ira en su voz. Tenía más de 200 años y ninguno de sus otros hijos le había hablado así. «Lo único que tenías que decir después de 20 años de no verme era que necesitabas un favor». «Esto parece ser una repetición de eso», habló Gial con frialdad. Le importaban poco los lazos familiares. Solo aquellos que le mostraron bondad tuvieron la oportunidad de ver su bondad. El padre de Gial estaba a punto de decir algo más pero una mujer Feorin lo detuvo. «Basta de discusiones, ustedes dos», dijo la madre de Gial. «Realmente te llamé aquí porque necesitamos tu ayuda». «¿Ahora qué?», Gial preguntó con impaciencia mientras veía una de las garras del preetomorfo atravesar a 5 personas en un solo golpe. «Tu hermano mayor, Teal'c, fue a Mandalore por negocios. Debería haber regresado hace una semana, pero no hemos sabido nada de él. Al principio, pensamos que solo era él quien estaba jugando cuando te llamamos, pero había sido demasiado. Hace mucho tiempo. ¿Puedes intentar investigarlo por nosotros?», preguntó la mujer, sabiendo que estaba poniendo a su hijo en una situación difícil. No políticamente sino personalmente. Teal'c y Gial nunca se habían llevado bien, ni siquiera cuando eran niños. Ambos eran demasiado tercos para su propio bien. A pesar de que era casi 60 años mayor que Gial, Teal'c todavía intimidaba al niño constantemente debido a lo arrogante que era Gial. Sus disputas también fueron la razón por la que Gial se fue de casa a una edad tan joven y se convirtió en pirata / contrabandista. «Tengo algunos contactos. Haré que lo revisen», le dijo Gial mientras le lanzaba una mirada a Ashley, a lo que la mujer asintió. Aunque se sabía que eran asesinos impresionantes, Depride también tenía una red de espías que estaba casi a la par con los Botans. «Gracias. Por favor, avísenos si descubre algo», dijo la mujer antes de arrastrar a su marido y a los demás miembros de la familia, sin querer que provocaran una pelea. No podía permitirse el lujo de perder a su hijo porque su familia no sabía cuándo mantener la boca cerrada. Capítulo 63. Capítulo 63. Gial se sentó en la cama con talón aferrado a su cuerpo mientras leía el datapad en sus manos. En menos de 12 horas, Ashley ya había logrado reunir toda la información sobre su hermano. No solo pudieron encontrarlo sino que incluso lo capturaron. El tonto había cogido todo el dinero del trato que habían hecho y lo había desperdiciado en los casinos de Nar Shaddaa. Había perdido todo el dinero y se había estado escondiendo en la luna para intentar encontrar algunos trabajos que le permitieran recuperar todo el dinero que se suponía que debía traer para la familia. Después de leer todos los datos, Gial presionó un botón para enviárselo a uno de sus droides y planeaba que se lo entregaran a su familia. «¿Y es por eso que odio a la familia de sangre?», pensó Gial para sí mismo mientras Talón comenzaba a retorcerse debajo de la manta, lo que significa que estaba a punto de despertar. Cuando la Sith abrió los ojos, lo primero que vio fue la musculosa figura verde azulada de Gial. Ella observó la vista mientras frotaba sus manos arriba y abajo por su pecho y espalda, sintiendo cada músculo mientras intentaba encontrar un punto débil. La Twi'lek comenzó a hacer pucheros cuando vio que nada era particularmente suave con él. Excepto por una cosa que empezaba a ponerse dura debajo de las mantas. «Buenos días, maestro», saludó Talón mientras se sentaba y permitía que la manta se cayera de ella. Gial miró su suave cuerpo cubierto de tatuajes y se sintió tentado de quedarse en la cama con ella, pero tenía más trabajo con el que lidiar. Varios de los grupos con los que trabajó descubrieron que estaba en el planeta y cada uno de ellos quería reunirse con él, incluido el Tecno Sindicato y la Federación de Comercio.
Por extraño que parezca, ambos querían reunirse con él al mismo tiempo. Entonces Gial y Talon se vistieron y comenzaron a dirigirse al distrito comercial donde Techno Union poseía bienes raíces por valor de varios bloques, fácilmente algo que cuesta cientos de miles de millones de créditos solo por el terreno. Los edificios encima de él eran todos creaciones avanzadas y de última generación de los distintos grupos de la Unión. La pareja entró al edificio principal y tomó un ascensor hasta el último piso donde se suponía que tendría lugar la reunión. Y sorprendentemente, solo los representantes normales de la Techno Unión y la Federación de Comercio no estaban allí. También estuvo presente alguien de los clanes bancarios intergalácticos. Los dos tomaron asiento en su sección de la mesa después de dar algunos saludos básicos. Sabía que los tres grupos estaban presentes por una razón, así que quería ver qué estaban haciendo. Saludos, señor Gial. Ha pasado un tiempo desde que nos vimos, dijo el Moon que representó a Livok. El hombre había venido a Gial antes para obtener préstamos, pero gracias a la inmensa riqueza de Gial, gracias a sus diversas regadas y las innumerables ventas que produjo, nunca tuvo que preocuparse por las finanzas. Se podría decir que es uno de los pocos planetas del borde exterior que no les debe dinero. Efectivamente. Me pregunto qué me trae por aquí, quiso ir directo al grano Gial. Nunca podría ser un político, pensó Gial mientras era el gobernante del planeta. Le entregó la mayoría de los asuntos civiles a su pueblo, revisando únicamente los documentos y dando la última palabra sobre ellos. Los tres se miraron y se sintieron molestos. La mayoría de la gente se sentiría presionada frente a los tres, pero Gial no. ¿Techno Unión? Creó toda su propia tecnología. ¿Federación de Comercio? Los mejores contrabandistas de la galaxia formaban parte de Yautja o trabajaban para Yautja. Ivok nunca necesitó un préstamo y tenía mucho estigium o tecnología que podía vender si necesitaba créditos. Bueno, entonces podemos ir directo al grano, Lord Gial, dijo el representante de Techno Union. Estamos planeando formar nuestra propia flota y ejército privados que proporcionaríamos a nuestros miembros y también venderíamos. Esta sería una empresa conjunta con nosotros tres y, aunque tengamos naves espaciales, vehículos terrestres y armas de otros grupos, nos falta un ejército real. Queríamos que usted creara la patente para nosotros y se la compraríamos. Ya veo, asintió Gial. Varios grupos le habían pedido que diseñara droides a lo largo de los años, pero él se los negó a todos. Todos querían droides al mismo nivel que los Wolves pero por el precio de los guerreros necrones. ¿Cuánto estás tratando de gastar? Los tres compartieron miradas, cada uno tratando de que los demás respondieran. Después de hacer esto por un minuto, Gial golpeó la mesa con sus manos, provocando que aparecieran algunas grietas. Queremos algo que pueda fabricarse por 200 créditos. Lo venderíamos por 1000, dijo finalmente el representante de Techno Union. Esos droides van a ser una mierda, comentó Talon, pero Gial no hizo ningún esfuerzo por detenerla. Ella tenía razón. Cualquier droide que solo se fabricara con 200 créditos de producto no iba a ser nada sorprendente. No esperamos algo como el Zaku II o incluso el Necron. El objetivo de los droides es una fuerza abrumadora a través de números abrumadores, explicó el representante de Techno. También nos referimos a 200 créditos según nuestros estándares. Eso sería alrededor de 1000 para otros. Los tres grupos poseían muchos planetas. Tenían suficientes materiales para poder conseguirlos al costo en lugar de los precios inflados que la mayoría de las empresas tenían que pagar para conseguirlos. Al pensar en el nuevo límite de precio que le dieron, Gial pensó que era posible. 1000 créditos no le permitirían crear nada sorprendente, pero podría hacer algo decente que no arruinara su reputación. ¿Cuánto estás pagando por la patente? 1 billón de créditos, ofreció el representante de Livok. Queremos derechos totales y propiedad del diseño. ¿Límite de tiempo? Gial preguntó. 5 años. ¿Es suficiente tiempo? Preguntó el representante de Techno Union. Muchos. Comenzaré a crear prototipos cuando regrese a Yautja Prime. Gial se levantó con Talon a su lado y salió de la oficina. Cuando la pareja entró en el ascensor, Talon miró a su alrededor para ver si había cámaras. Cuando notó que no había ninguno, decidió hablar. ¿Quieren un ejército? Preguntó Talon, su voz señalando lo sospechosa que era de ellos. Sé que suena sospechoso, pero realmente no me importa lo que hagan con él. Si intentan arrastrarme a cualquier plan que estén planeando, no me importa darles a los otros miembros del colectivo Sombra más negocios para administrar.
Le dijo Gial. Podía decir que querían más de él que solo diseños de droides, pero no le preocupaba nada de eso. Con su fuerza actual, no podía verse arrastrado a luchas de poder a menos que quisiera unirse. Si alguien estaba lo suficientemente loco como para intentarlo, tenía un ejército oculto de criaturas creadas por Sevis que podía desatar en los planetas sin que nada se remontara a él. También tenía los droides Yautja Poreglots y Baglot que podían hacer algún trabajo en secreto. Y esos eran solo sus métodos secretos. Si tenía que luchar contra ellos al aire libre, las fuerzas de Gial estaban más que preparadas para la batalla. Justo cuando el dúo salía de la plaza frente al edificio, dos figuras estaban de pie frente a él. Uno era un anciano cercano a los 100 años, mientras que el otro lucía igual que el día que la conoció. «Jedi», gimió Gial mentalmente antes de saludar a la pareja. «Kirk. Fai». «Qué coincidencia», Gial puso su peor sonrisa falsa para hacerles saber que no quería hablar. «En absoluto. Estamos aquí específicamente para ti», le dijo el maestro Kirk. Después de interactuar con Gial durante tantos años, Kirk aprendió que podía hablar libremente con él. De hecho, eso hizo que las conversaciones fueran mucho mejor. «¿Y qué necesitas de mí?», Gial preguntó. «Queremos realizar algunas pruebas utilizando algunas de las criaturas de su coliseo», le dijo el maestro Fai. «Muchos de nuestros padawans y caballeros han estado tratando de visitarnos en secreto durante años, pero hemos logrado detenerlos. Pero no podemos hacerlo para siempre. Así que queremos llevar a cabo algunas pruebas allí para poder calmarlos. Abajo. ¿Pueden los Jedi permitírselo? Pensé que ustedes eran pobres», les dijo Gial con franqueza. Los labios de Kirk y Fai se torcieron cuando escucharon sus palabras. De hecho, eran bastante pobres, pero Gial, al señalarlo casi cada vez que se encontraban, todavía les dolía. «La República lo financiaría», le dijo Kirk. «Bien. Pueden discutir los detalles con Talon o Krog más tarde. Por ahora, necesito hacer otro trabajo», les dijo Gial mientras se alejaba. Los dos maestros Jedi observaron los tatuajes Sith de Talon pero no hicieron ningún comentario. Se dieron cuenta de que aunque practicaba el lado oscuro, no se sentía en nada como el Sith que el maestro Yoda había matado. Incluso ahora, el cuerpo de ese Sith irradiaba el lado oscuro. Pero lo que no sabían era que Talon simplemente era hábil para ocultar su presencia en el lado oscuro. Ella era una asesina talentosa, por lo que tenía que hacerlo para matar objetivos con sensibilidad a la fuerza. Capítulo 64. Capítulo 64. Gial pasó los siguientes días en Coruscant manejando acuerdos comerciales mientras se relajaba con Talon y hacía los diseños iniciales de los droides para los 3 gremios. Ya se le había ocurrido la forma básica, asemejándose a un humanoide anoréxico. Las extremidades eran larguiruchas y parecía que un adulto normal podría arrancarlas con sus propias manos. La armadura también fue diseñada para una defensa mínima, siendo fácilmente derribada por desintegradores de nivel civil. Los cerebros de los droides eran la cosa más patética que había visto jamás, pero eran capaces de recibir órdenes siempre que estuvieran dentro del alcance de una terminal que las ordenara. Y eran baratos y podían producirse en masa, que era el principal deseo de los 3 grupos. Gial envió las capacidades y estadísticas de los droides a la Tecno Unión para ver si aprobaban sus diseños iniciales. Mientras lo hicieran, regresaría a Yautja Prime para comenzar a crear los prototipos y ver si podían funcionar correctamente. Mientras esperaba que la Tecno Unión se comunicara con él, los Jedi también se comunicaron con Gial nuevamente sobre las pruebas. Ambas partes acordaron pruebas bimensuales en las que podrían participar hasta 5 Jedi. También negociaron que enviaría variantes más débiles para ayudar a garantizar que los Padawans y los caballeros sobrevivieran mientras aseguraban que los otros Jedi que vigilaban los partidos no interferirían. A Gial no le importaba dejarlos participar, pero si interrumpían las batallas solo porque los que voluntariamente subieron al ring estaban a punto de perder la vida, simplemente cancelaría el contrato. Talon también había montado un espectáculo mientras estuvo allí. Luchó con varios Jedi oscuros junto con 3 de las variantes Praetomorph más mortíferas que se parecían a los guerreros tiránidos, los mismos que diezmaron a 100 guerreros el primer día que llegó Gial. Talon bailó por el campo de batalla con sus 2 espadas cortando a todos los que se encontraban frente a ella. Ni siquiera le tomó un minuto matar a todos los oponentes sin recibir un solo rasguño en su cuerpo. La multitud rugió en agradecimiento. Aunque el partido terminó rápidamente, ninguno de ellos quedó decepcionado. Ver el cuerpo impecable y el manejo de la espada de Talon valió el precio que pagaron.
Pero incluso mientras la multitud la aplaudía, Hyal pudo ver que ella lo estaba mirando fijamente, incluso en su stand. La pareja celebraría su victoria con cena y coito, sí, dije coito. Pero Talon se despertó en una cama vacía. Hyal se había ido mientras ella dormía para poder regresar con Yautja y comenzar con los diseños de los droides. Los tres gremios lo habían aprobado. Cuando regresó a Yautja, vio que todos ya habían regresado antes que él. Como estuvo fuera durante casi un mes, tuvieron tiempo más que suficiente para lidiar con los campos de batalla a los que fueron llamados. Los primeros en regresar fueron los tres mandalorianos. Su ejército de astartes mandalorianos que montaban droides de guerra basilisca aterrorizaron a sus enemigos, provocando que se rindieran instantáneamente. Los segundos en regresar fueron Notis y Brance. El dúo trabajó en conjunto pero no utilizó ni un solo astartes. En cambio, Not y sus acólitos atacaron detrás de las líneas enemigas, eliminando figuras clave mientras Sebrance comandaba a los necrones bajo su mando con brillantez táctica. La pareja había obligado a los enemigos a caer en varias emboscadas y trampas, haciéndolos incapaces de resistir su asalto. El último en regresar fue en realidad Sevis. Su destreza en la guerra fue la más débil de todos los comandantes de Hyal, simplemente ordenando a los necrones que abrumaran a los enemigos con fuerza bruta. Aunque esto fue efectivo, el progreso fue mucho más lento que el de otros que usaron tácticas para acelerar sus batallas. Pero pase lo que pase, todos habían cumplido sus tareas. Incluso Beta y Cleopatra habían regresado de la caza con solo una cuarta parte de su sangre pura allí. No estoy seguro si los preetomorfos son demasiado fuertes o si su entrenamiento fue deficiente, pensó Hyal mientras miraba los números. No podía creer que solo tuvieran una tasa de supervivencia del 27%. La tasa de éxito estaba disminuyendo con cada generación de sangre pura que habían creado. Tal vez necesito ajustar la biomateria. O debería darles algo de ADN de hombre lagarto, pensó Hyal para sí mismo. De hecho, había basado el nacimiento de los sangre pura en la gente de Krok. Eran antiguos y místicos, pero lo básico era que los hombres lagarto creaban grupos de biomateria con diferentes tipos de genes en cada uno en lugar de hacerlo a la antigua y divertida manera. Hyal ni siquiera estaba seguro de si tenían genitales. Nunca me molesté en comprobar a Krok. Después de repasar los informes, fue a su consola donde comenzó a ingresar los datos para los droides de batalla básicos 1, o droides de batalla B1 como los llamaría oficialmente. El primer lote salió como se esperaba. Los droides tenían habilidades vocales muy limitadas y, por alguna razón, seguían repitiendo las palabras Roger Roger, pero él no lo cuestionó. Los cerebros que diseñó para ellos eran realmente patéticos. Después de hacer alrededor de 1000 de ellos, los puso en una batalla contra 100 necrones. Ambos bandos se enfrentaron en campo abierto. Y como esperaba, los necrones se impusieron con solo 37 derrotas a su favor. No puedo creer que esté fabricando droides de mierda. Los sistemas de puntería apestan, no pueden sostener armas pesadas y ni siquiera pueden disparar con una sola pistola. Les di las pistolas de mierda que usan los políticos. Hyal le gritó al monitor. Odiaba estar diseñando un droide así cuando todos sus otros droides eran increíbles. Incluso los necrones que hizo teniendo en cuenta el costo eran mucho mejores que estos, pero como tenían el doble del costo de producción, Hyal podía hacer mucho más. Incluso si su armadura no era la más poderosa, su diseño lo compensaba. Hyal cargó el vídeo de la batalla en un chip de datos antes de pasárselo a un droide para llevarlo a Coruscant, donde sus compradores podrían verlo. Si estuvieran contentos con un droide así, simplemente se libraría de él. Pero antes de enviar el chip, Hyal diseñó versiones mejoradas de ellos con un costo de 1500 créditos, una versión comando que podía construirse para alrededor de 20.000 y tenía cerebros de droide avanzados, y versiones B2 que eran mucho más resistentes y con armas más pesadas. También les envió las estadísticas de cada uno de ellos. Al menos de esta manera puedo demostrar que intenté crear versiones más impresionantes y ellos solo querían cosas básicas. Capítulo 65. Capítulo 65 / Información del personaje. Hyal tardó una semana en recibir noticias, pero los 4 diseños que envió fueron aprobados. Los grupos querían comprar todas las versiones y aumentaron el pago a 20 cuatrillones por los diseños de los 4 droides. El representante llegó con el chip de crédito unos días después a cambio de los planos que se le habían ocurrido a Hyal. También hicieron que Hyal firmara un contrato, cediendo la patente para asegurarse de que no intentara recrear ni vender ningún modelo de la serie B como lo llamaban.
Una vez que se fueron, Gial tuvo un tiempo de inactividad que no había tenido en algunos años. Pensando que era hora de pasar tiempo con sus seres queridos, Gial decidió visitar a Not primero. El Feorín caminó por las calles de Winnie hasta que se topó con la torre del reloj. Era una gran torre con relojes digitales en las 4 paredes del piso más alto. Aquí fue donde dirigió todos sus grupos. Los acólitos, Astartes y los inquisidores. Los acólitos eran los usuarios de la fuerza de los Yautja. La única regla de Gial era mantener su número alrededor de 1000, ya que sería problemático tratar con un número mayor en caso de que alguno se rebelara o se volviera traidor. Solo tuvieron que lidiar con uno pequeño que constaba de 30 que fueron rápidamente eliminados. Y por eso se formaron los inquisidores. Los inquisidores eran las élites que Not había explorado personalmente y aquellos que le eran absolutamente leales. Estaban a cargo de investigar a cualquier persona excepto al círculo interno de Gial y tenían la autoridad para arrestar o matar a cualquier persona sin tener que presentarlo primero ante Not o algún otro miembro de alto nivel. También investigaron a enemigos y vasallos potenciales y se les permitió hacer el primer contacto u ordenar asaltos primitivos. Esto les dio una cantidad increíble de poder, pero como Not confiaba en ellos, Gial los dejó en paz. Si alguien traicionaba su confianza, era mucho peor que lo que sucedería si él los atrapaba. Gial entró en la torre del reloj y tomó el ascensor hasta el último piso donde estaba el espacio personal de Not y la base del Inquisidor. Cuando los miembros lo vieron salir del ascensor, todos hicieron una pequeña reverencia antes de reanudar sus actividades habituales. Estos eran algunos de los pocos que no adoraban a Gial como los demás. Gial pasó junto a todos sus escritorios hasta la oficina de Not, donde llamó a la puerta. «Adelante», gritó la voz familiar. Gial abrió la puerta y vio a la mujer de piel roja sentada en su escritorio y escribiendo en su consola sin siquiera mirar hacia arriba. Gial se acercó a la silla de la oficina y tomó un datapad que tenía parte de la información que los inquisidores estaban investigando. Algunos rumores sobre un grupo de artefactos Sith en Corriban. Corriban era conocido como el mundo natal de los Sith de los viejos tiempos. Todas las organizaciones Sith importantes tenían su sede en Corriban e incluso la Academia Sith estaba en el planeta. Pero después de tantas guerras y batallas, el planeta ahora estaba desierto. Muchos habían viajado hasta allí y saqueado el lugar, por lo que había pocas posibilidades de encontrar algo. Al menos eso es lo que habría dicho Gial si fuera cualquier otra persona. Pero si eran los inquisidores de Not quienes lo estaban investigando, significaba que se debía haber encontrado algo importante o había una gran cantidad de rumores que eran confiables. Mientras leía los datos, Not se acercó y se sentó en la silla junto a él mientras miraba la expresión concentrada de Gial. Se había acumulado tanto trabajo que tenían poco tiempo para pasar el rato juntos. La organización finalmente había llegado a un período estable por lo que pudieron tomárselo con calma por el momento. ¿Qué opinas? Not preguntó, queriendo su opinión sobre el asunto. Si es en tu oficina, los rumores deben ser ciertos, le dijo Gial con sinceridad. ¿A quién envías? Yo, el segundo y el cuarto vamos todos, le dijo Not, refiriéndose a los títulos que les dieron. Cada inquisidor, además de Not, recibió el título de segunda hermana / hermano o similar, dependiendo de su género. Los números no denotaban rango, excepto que el segundo era el segundo al mando y la gran inquisidora era la propia Not. El resto simplemente fue numerado en el orden en que fueron reclutados. El segundo inquisidor era Kaina, quien también se había sometido a implantes de semillas genéticas hace tantos años. Al igual que Not, su piel y cabello también se pusieron rojos mientras que sus poderes de la fuerza aumentaron significativamente. Pero de todos los que recibieron su GNSE, solo esos dos experimentaron las mutaciones. Ya veo. Sin embargo, asegúrate de traer algo de respaldo. Nunca se sabe qué peligros pueden acechar en el planeta, le advirtió Gial tal como lo hacía cuando era más joven. Not se rió de sus palabras pero no estuvo en desacuerdo con él. Ella era probablemente la usuario de la fuerza más poderosa que existió actualmente, y tal vez alguna vez, pero él todavía estaba preocupado por ella incluso cuando ella también traía a otros dos usuarios de la fuerza poderosos. Not se levantó de su asiento y le dio a Gial un pequeño beso en la mejilla. Por supuesto, padre, Not lo llamó con el nombre que ella y Mira solo llamaban Gial en privado. Me aseguraré de tener cuidado. Gial se frotó la nuca, avergonzado de que ella lo llamara padre. Aunque sentía que eran sus hijas, todavía no estaba acostumbrado a que lo llamaran así. Asterisco tos, tos asterisco bien.
Tengo otros asuntos que atender, así que saldré y te dejaré con tus asuntos. Gial se excusó y rápidamente se dirigió hacia la puerta, pero no antes de poder escuchar a Nod riéndose detrás. A él. Su habilidad para la tortura se extendió incluso a su maestro. Cuando se fue, Nod tomó el datapad y se desplazó hasta la última página que Gial no había llegado. Su rostro se puso serio. Twi'lek y Vir machos rojos vistos. Se especula que es el actual Lord City aprendiz. Puede que también esté en el planeta y esté buscando los artefactos. Se recomienda extrema precaución. Nod había impedido que Gial leyera esta parte porque temía que él hubiera intentado detenerla. Había aprendido que el actual Lord Sith era el aprendiz del primero que intentó secuestrarla a ella y a su hermana, así como a la persona a la que salvaron en la arena, por lo que buscaba venganza. Aunque los Jedi mataron al maestro, ella sintió que la deuda que los Sith tenían con ella y su familia no había sido pagada en su totalidad. Debes pagar por los pecados de tu maestro por intentar separarnos de nuestro maestro y también por matar a uno de nosotros. No pudo decir exactamente cuál era el plan de los Sith. La forma más fácil de hacer que alguien caiga en el lado oscuro era llevándose a alguien a quien amaba. Si hubiera tenido éxito, seguramente habría matado a Noto a su hermana. Su plan era matar al maestro y advertir al aprendiz que los Yautja estaban fuera del alcance no solo de la República y los Uts, sino incluso de los Sith. Ninguno pudo extender su alcance a su creciente imperio. Glosario de personajes. Avíseme si me olvidé de alguien, pero estoy bastante seguro de que no lo hice de todas las personas importantes. Gial. MC, Feorin, genio. No te pongas del lado malo, Notash. Cambié de nombre debido a lo mucho que odiaba su nombre. Hermana gemela de Mira, aunque su apariencia actual no sugiere eso. Hija adoptiva y aprendiz de Gial. Usuario de la fuerza muy poderoso. Puede sacar información de cualquiera. Mira Spar. Hermana gemela de Nod. Tiene orejas de lobo y cola de tigre. Hija adoptiva y aprendiz de Gial. Una guerrera mortal que combina tecnología, blasters, la fuerza y sus sables de luz. Exaltado Boxe Spar. Líder actual del clan Spar. Ex casi amante de Gial. Muy directo y tonto a veces, pero un excelente comandante y guerrero. Le encantan las situaciones peligrosas para ella misma, pero no está dispuesta a poner a otros en esas situaciones. Subson Spar. Hermano mayor de Boxe. Fría y tranquila, todo lo contrario de su hermana. Uno de los mejores defensores navales del Yautja. Dark Talon. El amante de Gial y el duelista con sables de luz más mortífero entre los Yautja. Gobierna el Gran Coliseo en Coruscant junto a Krok. HK-47. Droide mortal. Genial para matar Jedi y otros Meabax. Sector. Asesino del universo MK. Es difícil determinar si es un cyborg completo con casi nada más que partes robóticas o un androide con una mente humana implantada en él. Asesino mortal. Beta. Híbrido de Yautja que puede matar Wookiees con sus propias manos. Y los osos también. Cleopatra. Sangre pura Yautja que cuenta con más de 1000 años de experiencia. Más famoso en Egipto, de ahí el nombre. Sidon Itano. Primer compañero de Gial. Excelente comandante y mejor francotirador. Ninguno tiene un empate más rápido que él. Sebran Zetan. El mejor táctico entre los Yautja. Comparable a Taun si no fuera por su arrogancia que se apodera de ella. Forzar usuario Krok. Guerrero de los Saurus Old Lords de Warhammer Fantasy. Uno de los pocos individuos que puede luchar a la par con Gial y no darse por vencido. El duelista más fuerte del grupo además de Gial. Sevis Ba. Hechicero Sith de la antigüedad. Principalmente a cargo de las alteraciones genéticas de los preetomorfos. Poderoso hechicero que puede proyectar ilusiones sobre un planeta entero o proyectar imágenes desde sectores lejanos. Capítulo 66. Capítulo 66 Not, los dos inquisidores y las fauces del chacal abordaron un barco explorador después de reunir algunos suministros. Ella había traído a estos 10 miembros de los Ian Hackals ya que eran los mejores francotiradores entre los Yautja además de los pueblos. Pero como querían mantener un perfil bajo pero visible, estas eran la mejor opción ya que simplemente podían quitarse la armadura. Entonces, con el grupo unido, activaron la capa en la nave antes de volar al cielo y activar su hiperimpulsor. Una vez que estuvieron libres y fuera del territorio Yautja, Nod comenzó a informarles de su misión. Nuestro objetivo no es agarrar varios artefactos Sith como les dijeron al principio, sino recuperar varios artefactos y eliminar un objetivo. Dejamos estos artefactos en el planeta para traer al objetivo allí y eliminarlo. Nuestra verdadera misión está fuera de los libros.
Una vez que esté completo, no diremos una palabra de esto a nadie. Ni siquiera el maestro, les dijo Not, enfatizando el secreto de la misión. Kaina frunció el ceño cuando escuchó eso. Sabía que Gial confiaba en Not una gran cantidad de poder para los inquisidores, pero al menos informaron los hechos honestos de la misión una vez que terminaron la tarea. Ella nunca antes había ocultado algo. Gran Inquisidor, dijo Kaina, queriendo advertir a Not de las consecuencias. No creo que sea prudente mantener al emperador en la oscuridad. Si se enterara de esto, entonces me ocuparé de las consecuencias, segunda hermana, respondió Not. También se sentía culpable por ocultarle un secreto a Gial, pero si él descubría que ella había hecho esto, se sentiría decepcionado con ella e incluso podría perder la confianza en ella. Por favor, padre. Solo esta vez. Prometo que seré la mejor hija por el resto de mi vida y nunca más te guardaré un secreto. Así que, por favor, perdóname solo por esta vez, rezó Not para sí misma, suplicándole perdón a Gial. Después de orar en silencio, volvió su atención a los demás miembros a bordo del barco. Nuestro objetivo es el Lord Sith. Puedes debilitarlo por cualquier medio, pero el golpe final es para mí. E incluso si el aprendiz interfiere, no debemos matarlo. Si lo hacemos, la fuerza estará desequilibrada. Not les dijo, las organizaciones del lado oscuro en el universo eran mucho más débiles que los Jedi, sin mencionar las otras organizaciones del lado luminoso. Los Sith prácticamente mantenían la fuerza en equilibrio. Pero Not había preparado varias contingencias. Había identificado a varios Jedi oscuros que estaban interesados en convertirse en Sith, por lo que les pasaría el Holocron Telos original si terminaban teniendo que matar al aprendiz. En cuanto a lo que pasó después, a ella realmente no le importaba. Así que el grupo voló durante unos días hasta que llegaron justo encima de Corriban. Kaina y Not miraron por la ventana delantera para ver el hermoso planeta debajo. A pesar de que se consideraba un mundo abandonado con menos de 1000 personas a la vez, el paisaje natural seguía siendo asombroso de contemplar. Los Sith siempre tuvieron mejor sentido del estilo que la Orden Jedi opuesta. El barco aterrizó en medio del desierto, a varios kilómetros de distancia del lugar donde habían colocado los artefactos. Todos los Stormtroopers sacaron las armas láser que Gial había almacenado hace tantos años. Aunque había replicado la tecnología, aún tenía que implementarla a gran escala. Los 10 miembros se distribuyeron en la cresta mientras se dividían en grupos de 3 y el capitán permanecía con el grupo principal. Instalaron campos de camuflaje que los protegieron de la mayoría de la tecnología sensorial e incluso causaron problemas con la fuerza. Todos los ojos estaban puestos en un pequeño templo que albergaba los artefactos Sith que debían recuperar. ¿Debemos esperar aquí, segunda hermana?, preguntó el cuarto hermano, un Keldor. Fue uno de los pocos miembros de los acólitos e inquisidores que utilizó exclusivamente el lado luminoso de la fuerza. Sí. Si alguien viene antes, tú o yo bajaremos y los cortaremos antes de pretender esconder sus cuerpos, Kaina le dijo el plan. No podían usar francotiradores porque si usaban a alguien como cebo, regalaban las posiciones. El grupo esperó durante varios días, matando a bastantes asaltantes y corsarios que vinieron a intentar recuperarlo. Cada asesinado se hizo de una manera que hacía parecer que el artefacto Sith fue lo que los mató, ya que no eran dignos de ello. Entonces, cuando llegaron el Twi'lek y su aprendiz, vieron los diversos cuerpos alrededor del área y una gran cantidad de energía del lado oscuro estaba presente, pero no pensaron en ello. Realmente habían caído en la trampa. Justo cuando el Twi'lek llegó al centro del campo, sintió que algo andaba mal. Pero fue demasiado tarde. 4 rayos de los Lasguns vinieron desde diferentes direcciones, destruyendo todas las extremidades del Lord Sith. El aprendiz vio esto y retrocedió asustado. Intentó huir, pero una figura vestida con una túnica negra y una máscara de metal le bloqueó el camino. La única identificación que tenían era un pequeño círculo en su pecho con una vía intravenosa dentro. No te muevas, habló fríamente el cuarto hermano mientras encendía su sable de luz blanco. Estos fueron los sables de luz que trajeron en misiones para ocultar sus identidades. Not y Kaina también aparecieron en la zona. Kaina entró al templo para agarrar el artefacto que habían dejado mientras Not estaba de pie encima del Twi'lek. ¿Me recuerdas?, Not preguntó. Eres un cobarde que esconde tu rostro. ¿Cómo podría recordarte?, preguntó el Twi'lek. Es cierto, admitió Not. No puedes saberlo con mis rasgos ocultos. Pero dime, oh Sith inteligente, ¿sabes por qué la gente mantiene sus identidades ocultas? Es porque saben que habrá supervivientes.
Not encendió su sable de luz y le cortó la cabeza al Lord Sith. Ella rebuscó entre su túnica y encontró el holocrón Telos antes de arrojárselo al Bit. Tómalo y vete. Y enséñale al próximo aprendiz Sith que no te metas con los Yautja. De lo contrario, enfrentarás las mismas consecuencias que él y su maestro antes que él. El Bit asintió mientras recogía el holocrón y salía corriendo. No quería arriesgarse a enojar a estos pocos, así que simplemente se fue. También estaba seguro de agregar la amenaza que Yautja le había dado en el holocrón para advertir a todos los futuros Sith sobre su nuevo mayor enemigo. Capítulo 67. Capítulo 67. Mientras Not estaba en Corriban, Gial pasó tiempo con su otra aprendiz barra hija, Mira. Lo que significaba que también pasaba tiempo con los mandalorianos. Los mandalorianos se habían incorporado sin problemas a los ejércitos astartes, uniéndose cada uno a un grupo diferente. Mira nombró a su grupo los Cruzados basándose en los ejércitos mandalorianos originales y decoró todas sus armaduras de rojo. Bok se nombró a sus miembros Neo-Cruzados en honor al siguiente grupo que casi destruyó la República con su armadura azul y Subson nombró a sus fuerzas Rally Masters, un rango entre los Neo-Cruzados, y les dio armadura dorada. Cuando los encontró por primera vez, estaban teniendo una batalla a tres bandas entre sus fuerzas. Docenas de individuos cubiertos con armaduras rojas, azules y doradas estaban en el campo y se golpeaban sin sentido con varias espadas de entrenamiento. Al principio, pudo haber comenzado como un entrenamiento real, pero para Gial, no parecía más que una pelea que había estallado. Gial miró hacia donde estaban los comandantes y vio a los tres líderes haciendo exactamente lo que esperaba. Subson les estaba dando órdenes de separarse, Mira les estaba diciendo a sus miembros donde veía aberturas y dos de sus oficiales impedían que Bok se saltara y se uniera a la refriega. Entonces Gial hizo lo único lógico. Subson miró con horror al ver varios cuerpos volando por el aire mientras un cuerpo verde entraba en el mar de colores primarios. Mira y Bok se parecieron sorprendidas antes de que grandes sonrisas aparecieran en sus rostros. Ambos se pusieron sus máscaras y saltaron para unirse a la pelea. ¿Soy el único cuerdo? Subson preguntó a los oficiales que permanecían en la cabina, antes de darse cuenta de que era solo él. Incluso sus propios oficiales habían bajado para unirse a la lucha. A la mierda. Si no puedes vencerlos, Subson se puso la máscara antes de saltar de la cabina y unirse a la refriega. Al ver que los primarcas y el emperador se habían unido, varios miembros decidieron ir directamente hacia ellos para tener la oportunidad de ascender. Pero todos aquellos que fueron lo suficientemente tontos como para intentarlo fueron enviados volando con un par de huesos rotos. La pelea tardó una hora en extinguirse finalmente después de que varias oleadas más de mandalorianos saltaron a la refriega cuando vieron toda la diversión que estaba sucediendo. Sebrance se paró frente a los cuatro líderes que estaban cubiertos de heridas y moretones, sin saber siquiera qué decir. Estos son mis compañeros oficiales y mi líder. No se me permite reprenderlos y decirles que están actuando como jodidos niños. No puedo decirles que se supone que deben dar ejemplo. No puedo amenazarlos diciéndoles desataré a los necrones sobre ellos en medio de la noche junto con un montón de juguetes de Sevis y les diré a los Unloaded que es una prueba marcar a un mandaloriano en circunstancias tan confusas. Eres mejor que ese Sebrance, dijo. Mujer pensó para sí misma. Podríamos oírte, señaló Subson. No, no puedes. Porque si escuchaste eso, significa que hice todo lo que dije que no podía hacer, respondió Sebrance con una sonrisa malvada. Sebrance pensó algunas cosas más para sí misma que preocuparon a todos los mandalorianos. No les importaba una buena pelea, pero Sebrance era su peor enemigo. Sus tácticas y su ejército de droides les hicieron casi imposible vencerla durante las batallas de entrenamiento. Puede que hayan sido los mejores guerreros de los Yautja, pero ella era la mejor táctica y estratega entre ellos. Gial miró las expresiones de preocupación de los demás mientras sonreía secretamente bajo su máscara. Puede que Sebrance los haya amenazado, pero no pudo hacerle nada. Él fue quien le proporcionó su ejército. Una vez que terminó su conferencia, Sebrance se fue a algún lado, probablemente para comenzar a poner en marcha su plan en caso de que no la escucharan. Con ella nadie podía estar seguro. ¿Quieres tomar una copa? Bok se preguntó a lo que los demás simplemente estuvieron de acuerdo. Entonces el grupo de 4 caminó de regreso a la casa de Boxe donde estaban su esposo y su hija. La niña pareció sorprendida cuando vio a todos. Corrió a coger algo de una cajita. Y cuando se dio la vuelta, tenía un desintegrador en la mano y apuntaba a Boxe y los demás. Pero todos ya tenían sus desintegradores en la mano y la apuntaban.
Buen intento, pequeña. Siempre debes tener un arma al alcance de la mano. Box se acercó y frotó la cabeza de su hija antes de quitarle el desintegrador de juguete de las manos. Tía. Tío. Abuelo. Lilo saludó a todos con una brillante sonrisa, sin tomar en cuenta que acababa de apuntarles con un blaster de juguete. Hola, pequeña, la saludó Gial antes de levantarla y colocarla sobre sus hombros. La niña sostuvo su cabeza con fuerza con una mano mientras jugaba con sus rastas con la otra. Gial caminó con ella sobre su hombro mientras se dirigía a la cocina donde Kevan, el esposo humano de Boxe, ya había sacado los vasos y el whisky especial. Especial por el hecho de que era más veneno que alcohol debido a los poderosos hígados y filtros dentro de los cuerpos de los astartes. Era prácticamente la única manera de emborracharse. Entonces, ¿qué celebramos hoy? Preguntó Kevan mientras servía los vasos. Una buena pelea. Gial y Mira gritaron. Salirse con la suya haciendo algo malo. Boxe los siguió de cerca. Sobreviviendo a la ira de Sebrance, Subson estaba seguro de que era el único que había aprendido la lección del sermón que acababan de recibir. Nuevo amigo. Lilo gritó desde el hombro de Gial, haciendo que los otros 4 adultos la miraran sorprendidos. La mayoría de los otros niños mandalorianos no jugaban con Lilo. Debido a que era hija del líder del clan, sobrina de los 2 vicelíderes y diosa barra nieta del líder de los Yautja, estaba en una posición especial. Nadie quería ser quien la lastimara o la metiera en problemas. ¿En serio? Esa es una razón aún mejor para celebrar. Boxe tomó a su hija de manos de Gial y la colocó en su propio regazo. ¿De quién es el nuevo amigo? ¿Cómo se llama? Tral. Gritó Lilo. Justo después de que ella gritó, escucharon el aleteo de una criatura aparecer en la distancia. Pronto apareció una pequeña criatura con apariencia de reptil con alas y pico que tenía el vientre lleno de lava. La criatura voló un poco torpemente antes de aterrizar en el hombro de Gial, lo que provocó que Lilo hiciera un puchero. No es justo, abuelo. Tral es mi mejor amigo. La niña hizo un puchero con los brazos cruzados. Qué pena, cariño. Pero tu sentido de nombrar es increíble, le dijo Gial. Tral significaba brillante en Mandoa y su vientre resplandeciente definitivamente le hizo ganarse su nombre. Pero el calor que despedía la criatura era algo para lo que Gial no estaba preparado. Si se trataba de una versión completamente adulta de la criatura, estaba bien. Pero si esto fuera solo un bebé, tarde o temprano sería algo de lo que no podría cuidar. ¿De dónde sacaste esto, cariño? Preguntó Mira, también lo suficientemente cerca como para sentir el calor. Tenía las mismas preocupaciones que Gial. El señor Sevis me lo dio. Dijo que estaba jugando con el fauna local y accidentalmente hizo esto. Dijo que se veía muy lindo, así que me lo dio, les dijo Lilo. ¿No es dulce? Tendré que ir a agradecerle. Boxe estaba listo para ir a matar a los Sith. Le había dado a su hija uno de sus experimentos como mascota y ni siquiera estaba seguro de cómo era. Los otros 4 adultos en la mesa tuvieron la misma idea. Sevis no tenía idea de que de alguna manera había cabreado a 4 mandalorianos y a un emperador Yautja una de las pocas veces que intentaba ser amable. Capítulo 68. Capítulo 68. Así que lo basé en los Fleet, Kimogila, Lava Sluts y Kusag locales. 30, 50, 10, 10. Dividimos la genética en cuanto a el Fleet le da su pico afilado y sus capacidades de vuelo, mientras que el Kimogila le da un cuerpo poderoso que es muy resistente a los daños y el gran tamaño que predigo que alcanzará. Los otros 2 fueron para aumentar la resistencia al calor y la lealtad al propietario, pero no esperaba que desarrollara un sistema volcánico interno. Lo hizo un poco difícil de dar. Pero de todos modos, lo llamo Titanus Rodan, dijo Sevis a todos los que estaban al revés desde su punto de vista. El Sith había estado trabajando en su laboratorio cuando de repente sintió que una cuerda se tensaba alrededor de sus piernas mientras su mundo comenzaba a girar. Ya estaba preparado para que esto sucediera, así que en lugar de entrar en pánico y contraatacar, inmediatamente dio su explicación sin siquiera tener que ver quiénes eran sus atacantes. ¿Entonces le diste a mi hija una criatura que es más o menos un volcán viviente? Preguntó Kevan mientras su vibrocuchilla, bien vibraba en sus manos. No solo eso. Pero le diste a nuestra hija una criatura que es un volcán viviente cuyo más del 50% de su biología proviene de las 2 criaturas más venenosas del planeta. Box se cuestionó mientras limpiaba su desintegrador con un trapo. Flitz y Kimogila tenían un veneno muy mortal. ¿Y lo llamaste Titanus Rodan? ¿Como en gigante? ¿Qué tan grande esperas que sea esto que le diste a un niño? Subson se dio cuenta de otro punto muy importante que los demás habían pasado por alto.
Probablemente alrededor de 30 metros de altura y alrededor de 170 metros de envergadura. Depende de cuánta radiación reciba, pensó Sevis en la respuesta mientras se rascaba la barbilla. Estas fueron estimaciones que basó en el ARN inicial y los datos que obtuvo, por lo que no podía estar 100% seguro. Pero todos los demás se dieron cuenta de la palabra muy importante que acababa de omitir. Radiación. Todos gritaron al mismo tiempo. El tamaño ya era un problema, pero el hecho de que Sevis mencionara la radiación hizo que el grupo estuviera listo para matarlo directamente. Explica. Ahora. Los ojos de Gial prácticamente escupían llamas cuando escuchó lo que dijo Sevis. Sevis parecía haber finalmente salido de su mentalidad de investigador y entrado en una mentalidad de persona normal para comprender que estaba en peligro. Bueno, así es como los diseñé para limitar su crecimiento pero también permitirle crecer rápidamente. Como una rápida evolución a nivel personal. La radiación que usa es la fuerza, no tradicional. Cuanto más fuerte sea la fuerza a su alrededor o cuando se alimente fuerza objetos / energía, más rápido crece y evoluciona. Aunque la radiación regular también ayuda. Por suerte para Sevis, era Trandosano. Tenían la capacidad de regenerar extremidades y él la necesitaba después de que los 5 terminaran con él. También fue retirado de la lista de oficiales disponibles para misiones debido a lo brutalmente que lo golpearon y torturaron por sus acciones. ¿Qué tal si me dejas tomar a la cosita por una semana? Puedo ayudarla a crecer hasta su máxima altura durante ese tiempo y también ver cuán peligrosa puede ser. Si es demasiado peligrosa, puedo matarla y decirle a Liro que se escapó, ofreció Gial, recordando que todavía tenía la capacidad de usar la cámara del tiempo hiperbólica durante una semana. ¿Cómo? Supongo que es otro de tus misteriosos métodos, preguntó Mira, preguntándose cómo la sorprendería su maestro. Caminó con las manos detrás de la espalda y los ojos centrados en Gial. Cámara del tiempo que acelera el tiempo. Cada día aquí es un año allí y puedo quedarme allí hasta 7 años, les dijo Gial. Quiero entrar. Boxe y Mira gritaron. Ambos pensaban que podrían traer sus tropas y entrenarlas a un ritmo acelerado. Podemos traer a Lilo y pasar algún tiempo con ella allí, dijo Boxe al Kevan, pensando en cómo podrían ayudar a su hija a superar sus años difíciles de estar sola y al mismo tiempo prepararla para su primera batalla. Mi amor, ¿olvidas por qué Lord Gial lo está usando en primer lugar? ¿Qué pasa si la criatura resulta ser peligrosa y necesita matarla? Kevan le recordó con cautela. También quería que su hija creciera un poco más rápido para que no tuviera que preocuparse tanto por sus amigos, pero aún así necesitaban poner a prueba a Dral. Necesita aprender por sí misma. Si algo es realmente demasiado peligroso, entonces eso significa que hay que matarlo. Y si pasa tiempo allí con nosotros, tendrá 14 años y será lo suficientemente mayor para saberlo mejor. Boxe no se rindió y incluso ella misma dio algunos buenos puntos. Tenía muchas ganas de traer a su hija al interior y experimentar los milagros que Gial produjo, además de pasar tiempo con ella. Pero lo más importante es que sabía lo importante que era para Liro comprender la verdadera naturaleza de Dral. Kevan y Gial querían protegerla, pero ella sabía que la niña debía aprender por sí misma que no podía aceptar descuidadamente cualquier mascota que captara su interés. Desafortunadamente para Mira y Boxe, la cámara del tiempo hiperbólica tenía un límite en la cantidad de personas que podían ingresar a la vez. Así que los dos que querían traer a sus ejércitos enteros para entrenarlos rápidamente quedaron decepcionados. Así que cada uno solo trajo a 2 oficiales bajo sus órdenes. Los 10 que entraron terminaron siendo Mira, Boxe, Lilo, Kevan, Dral, Gial y los 4 oficiales que querían traer adentro. El pequeño grupo entró a la cámara en la luna donde Gial tenía su laboratorio secreto junto con varias cajas de cristales de sable de luz de varios tipos. El grupo quedó sorprendido por el gran tamaño del lugar, así como por todos los entornos que podían modificar. Pero Gial lo mantuvo encerrado en un entorno montañoso rocoso que no estaba demasiado alto. Esto proporcionó espacios dignos para entrenar, así como un excelente entrenamiento de vuelo. Era perfecto para Lilo, que no tenía experiencia con entrenamiento intenso, y Dral, que se suponía que se convertiría en un gigante. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Esa puerta estará cerrada con llave durante los próximos 7 años, así que acostúmbrense unos a otros. La comida está ahí y las camas están a través de cualquiera de esas puertas. Gial les dio el diseño básico mientras Dral hacía algunos chirridos. Desde su hombro. El pequeño y yo nos vamos ahora.
Gial ni siquiera esperó a que respondieran antes de correr montaña arriba con una caja de cristales de sable de luz debajo de uno de sus hombros mientras una criatura volcánica cabalgaba en el otro. Capítulo 69. Capítulo 69. Una enorme criatura se elevó sobre las tierras, provocando enormes tormentas de viento que destruyeron todos los bosques sobre los que voló. Muchos árboles se quemarían a su paso, pero ni una sola chispa había abandonado el cuerpo de la criatura. Ya sea por su tamaño, velocidad o el calor que emitía, Thrall realmente se había convertido en una criatura poderosa que podía demoler ejércitos por sí sola. Sevis había subestimado su crecimiento total. Thrall medía 45 metros con una enorme envergadura de 270 metros. También pesaba más de 40.000 toneladas. Y encima de esa enorme criatura iba un adolescente. Lilo, llamó Boxe por las comunicaciones por quinta vez. Reduzca la velocidad y regrese. Necesitamos irnos pronto. 5 minutos más, mamá. Por favor, suplicó Lilo mientras ella y Thrall se elevaban a través de una cadena montañosa. Thrall giró verticalmente, pasando por un espacio muy pequeño entre dos montañas. No. Gial dijo que tenemos que irnos ahora. Baja aquí o haré que Gial se lleve a Thrall durante un mes. Lilo aspiró un poco de aire frío entre los dientes. Su madre realmente había sacado las armas grandes. Aunque Thrall le era leal, sus instintos animales eran fuertes y desde que era joven sabía que Gial era el alfa de su manada. Incluso si ella fuera su persona favorita, Thrall preferiría desobedecerla a ella que a Gial. La pareja comenzó a volar de regreso a la entrada de la cámara a una velocidad mucho más lenta que la que viajaban a través del vasto espacio. Con la velocidad de Thrall, podría causar graves daños al edificio principal si fueran descuidados alrededor de él. El dúo aterrizó justo afuera del edificio de entrada, sin sorprender a ninguno de los presentes. Habían visto crecer a Thrall durante los últimos 7 años, por lo que se acostumbraron fácilmente a su tamaño. ¿En serio tenías que seguir alimentándolo? Box se preguntó con las manos en la cadera mientras veía a su hija bajar de la enorme criatura. Se sentía frustrada porque Gial lo había hecho crecer hasta tal punto. Queríamos ver qué tan grande y atractivo se ponía el pequeño, respondió Gial riendo. También sabía que se había excedido un poco con la alimentación, pero no pudo evitarlo. Nunca había visto una criatura tan grande, a excepción de la enorme especie gigante Kimogila. Pero no eran tan interesantes como Thrall. Box se sacudió la cabeza al ver a la enorme criatura brillar intensamente con una luz naranja y amarilla antes de condensarse en un pequeño ovo del tamaño de la cabeza de Lilo. La niña lo recogió y lo llevó a la entrada donde todos esperaban. ¿Mejor? Lilo le preguntó a su madre con todo el descaro que podía reunir un adolescente mandaloriano con una máquina de matar como mascota. Mira y Kevan tuvieron que evitar que Boxe golpeara a su hija. Los dos continuaron hablando con Boxe mientras Lilo se sentaba en el sofá y frotaba el huevo en su mano. El huevo latía con energía y cualquiera que estuviera cerca podía sentir la vida que emanaba de él. Thrall era tan poderoso que incluso en su estado inactivo, llamaría la atención de los demás, sin mencionar su estado de pleno poder. Gial salió del dormitorio lateral y miró a Lilo, quien instantáneamente se recostó en el asiento. Es posible que se haya quejado de que Thrall temía o respetaba a Gial más que a ella, pero también hizo lo mismo con él en comparación con sus padres. Ella les respondía, pero nunca pronunciaba una palabra más que sí cuando Gial le decía que hiciera algo. Vamos, les dijo Gial, su rostro inusualmente serio. Nadie sabía lo que había pasado pero ninguno lo cuestionó. En cambio, simplemente lo siguieron fuera de la cámara. Cuando el barco aterrizó en Wine, todos se sorprendieron de que todo se pareciera tanto a como estaba cuando entraron. Ya os acostumbraréis, les dijo Gial. La sensación de salir de la cámara del tiempo era muy extraña al principio, pero rápidamente se acostumbrarían. Gial dejó a los demás y se dirigió a la torre del reloj con el holocrón de Telos en la mano. Acababa de leer la última actualización y sabía lo que había hecho Not. Gial pasó junto a los guardias y subió por el ascensor hasta llegar al último piso. Salió para ver que todos los inquisidores estaban reunidos en la sala principal. Tu oficina. Ahora, le dijo Gial a Not antes de pasar junto al grupo y tomar asiento en el mismo lugar que hace una semana. Not suspiró para sí misma. Ya podía decir por qué la había llamado y sabía que había llegado su momento. Todo lo que podía hacer era asumir la responsabilidad de sus acciones. Not entró a la oficina e inmediatamente se arrodilló en el suelo con la cabeza gacha. Entiendo lo que hice mal, padre. Debería haberle informado del verdadero propósito de mi misión. Not no puso ninguna excusa y simplemente afirmó que estaba equivocada.
Sabía que decir cualquier otra cosa solo enfurecería aún más a Gial. Los inquisidores ya no están bajo tu mando. Kaina será la nueva gran inquisidora mientras yo supervisaré el grupo y daré las órdenes. Gial no reconoció su disculpa sino que simplemente dio sus órdenes. Si bien la dejó al mando de sus acólitos y astartes, le quitó la fuerza más autónoma que tenían los Yautja. El rostro de Not se puso blanco cuando escuchó el castigo. Había imaginado tantas cosas pero nunca había pensado que él se llevaría a los inquisidores. Tuviste varias oportunidades para decírmelo. Durante todo el tiempo que creaste el plan. Cuando estaba en la oficina leyendo los informes. Antes de que te fueras. Tuviste todas las oportunidades para decirme la verdad, le dijo Gial, su voz más fría que cualquier otra vez que había hablado con ella. Por favor, padre. Te prometo que no volverá a suceder. Puedes confiar en mí, le juró Not. A ella no le importaban los inquisidores como organización sino el significado detrás de ellos. Para que él le entregara a los inquisidores, ella le confió la fuerza más poderosa dentro de Yautja. Quitarlo significaba que ya no creía en ella. Sé que puedo confiarte mi vida, pero no puedo confiarte un poder que pueda controlar todo Yautja. Si sientes que mentirme sobre las misiones que emprendes está bien. Es por eso que debes pagar un precio. Gial se levantó y pasó junto a ella hasta llegar a la puerta. Se giró y miró su figura arrodillada. Los hombros de Not temblaban mientras ella derramaba lágrimas en silencio. Tener un buen desempeño en el futuro. Quizás podamos alcanzar el nivel de confianza que teníamos antes. Gial salió de la habitación sin volver a mirarla. Incluso cuando entró en el ascensor y se dio la vuelta, mantuvo los ojos cerrados. Podía sentir sus ojos sobre él y no podía mirarla sin querer cambiar de opinión. Capítulo 70. Capítulo 70. Gial se sentó con Sebrance, Lilo, Boxe y Kevan alrededor de la mesa de reuniones principal. Como había recibido todo su entrenamiento básico, era hora de que Lilo emprendiera su primera misión. Y él tenía la tarea perfecta para ella. Niño, aquí está el diseño de tu primera misión. Hemos comprado Rilot y somos dueños de todo lo que hay en el planeta. Hemos eliminado las plagas anteriores que han estado secando el planeta y también hemos evitado que se venda a la gente, pero hemos tenido algunos problemas. 2 de las 5 familias gobernantes anteriores no han aceptado que el planeta haya sido vendido y actualmente están formando un grupo de resistencia. Aunque son más ricos que nunca, su gente ya no es vendida como esclava y estamos construyendo mejores ciudades en el planeta, todavía quieren resistirnos. Así que tenemos que sacrificarlos como a perros. Se han estado escondiendo en Bricklands, donde aparecen tormentas de calor aleatorias. Debido al paisaje variable y a las tormentas impredecibles, hemos tenido dificultades para localizar a los rebeldes. Hemos destruido varias células más pequeñas, pero aún no hemos encontrado ningún miembro de las familias que las respalde. Hemos estado utilizando a nuestros otros soldados para cuidar de ellos, pero ahora han comenzado a atacar algunas de las instalaciones importantes que estamos construyendo alrededor del Ecuador. Sebrance liderará las fuerzas y tú serás parte de ese grupo. La misión era bastante simple, con una cantidad decente de peleas y no demasiado peligrosa, pero también era lo suficientemente importante como para que Gial supiera que Lilo no se quejaría de ello. Una vez que terminó de repasar el motivo de la misión, Sebrance miró a Boxe para solicitarle fuerzas adicionales. Boxe, necesito 200 miembros de tus neocruzados, incluido Lilo. Ellos serán nuestro equipo de ataque mientras los necrones buscan las bases. Tan pronto como reciban un golpe, quiero que tus mandalorianos lo muevan. Rápido y golpea aún más fuerte. A Sebrance se le ocurrió una estrategia bastante básica, pero que nadie más podía replicar. El entorno peligroso significaba que los soldados normales no podían arriesgarse a hacer esto mientras nadie más tuviera una fuerza de droides tan grande como los Yautjas. Ella crearía una FOB, base de operaciones avanzada, en el centro de donde creían que estaba ubicada la base principal. Los necrones serían desplegados desde allí y explorarían por todos lados hasta encontrar indicios de posibles ubicaciones. Si lo confirmaban, los mandalorianos entrarían y eliminarían la base antes de que pudieran llegar refuerzos o las fuerzas del interior pudieran retirarse. Me parece bien, Boxe estaba pensando en qué miembros enviar. Tenían muchos miembros experimentados pero querían mezclar algunos miembros más inexpertos como Lilo. La pareja discutió la logística mientras Kevan, Lilo y Gial se quedaron a un lado. Gial y Kevan no iban a participar en la misión, por lo que no necesitaban dar sus opiniones mientras esta fuera la oportunidad de Lilo de aprender. Se esperaba que ella hablara menos y escuchara más para poder entender por qué el dúo tomó las decisiones que tomaron.
Al día siguiente, una fragata y 3 corbetas fueron cargadas con las fuerzas que planeaban desplegar y abandonaron el sistema Yautja para dirigirse a Rilot. Gracias a viajar a lo largo del corredor coreliano, lograron llegar en solo unas pocas horas. Una de las corbetas entró en la atmósfera para actuar como FOB mientras que las demás permanecieron en la atmósfera mientras desplegaban transportes para dejar a los necrones y cazas para que actuaran como apoyo aéreo. Lilo miró a todos los mandalorianos y frunció el ceño al notar que ella era la más pequeña allí y la única sin un droide de guerra basilisco. Durante el corto tiempo que estuvo fuera de la cámara del tiempo, no pudo conseguir una ya que tuvo que preparar toda su armadura y armas para la próxima misión. Lilo comenzó a frotar el huevo de Gral y estaba a punto de gritarlo cuando sintió una mano en su hombro. Lilo se sorprendió al ver que Gial los había acompañado, aunque no lo había visto abordar los barcos en absoluto. «Padrino», gritó Lilo tímidamente. Gial asintió hacia ella. «No llames a Dral a menos que obtengas permiso de Sebrance. Ella es la comandante. Ve a ayudar a los demás». «Sí, padrino», asintió Lilo, deshaciéndose inmediatamente de su idea de convocar a Dral. Comenzó a caminar hacia los demás y ayudar a descargar las tiendas y las estaciones de defensa. Aunque todos dormirían en el barco, las tiendas de campaña estaban destinadas a usarse como trampa en caso de que hubiera algún ataque repentino. Una vez que se instalaron todas las tiendas, se envió a los necrones a explorar el área. Oficialmente comenzarían a cazar a los rebeldes al día siguiente, esto era solo para asegurar su perímetro. La oleada inicial de necrones mató a algunas criaturas hostiles y capturó a algunos Twi'leks solitarios, pero después de algunos interrogatorios, pensaron que alguno de ellos estaba relacionado con los rebeldes. Desafortunadamente, las noticias viajaron lentamente en Rilot. Incluso con todos los esclavos que fueron vendidos, la mayor parte del dinero fue a parar a los bolsillos de unas pocas familias numerosas o de aquellos fuera del planeta. Muchos de los ciudadanos todavía vivían en una pobreza constante y pocas ciudades tenían siquiera un solo comunicador compartido entre ellos. Esta fue una de las razones por las que Gial estaba tan dispuesto a imponer su control del planeta, incluso mediante la fuerza militar violenta. Compró el planeta de manera justa y no permitió que los pocos que se resistían le impidieran convertir este planeta en algo hermoso. Los pocos Twi'leks que fueron capturados fueron llevados a las celdas de la corbeta donde fueron tratados adecuadamente. Aunque fueron capturados, probablemente comían y dormían mejor que el 99,99% de los Twi'leks del planeta. Con el área asegurada, los Yautja se fueron a dormir, listos para prepararse para su próxima campaña en el planeta. Capítulo 71. Capítulo 71. Lilo estaba durmiendo cuando de repente escuchó pasos apresurados a lo lejos. Eran pesados y no muy rápidos. «Estamos bajo», Lilo estaba a punto de gritar cuando vio que todos los demás mandalorianos ya estaban completamente preparados. Algunos de ellos la miraron con risa en los ojos al ver su estado de pánico mientras que otros la miraron burlonamente. «Parece que tus sentidos todavía están un poco apagados en comparación con los nuestros, chico», comentó Kali. Ella era la oficial a cargo de los 200 neocruzados. «Vístete y armarte. Tendremos contacto en 3 minutos». Lilo asintió sin mirar a nadie más. Se puso su armadura y casco mientras equipaba sus blasters y su lanzador de plasma. Mientras ella se preparaba, los demás ya se habían ido para ir a los hangares. Allí se prepararon para el contraataque con sus droides. Lilo se apresuró a encontrarse con ellos, pero cuando llegó allí, ya se habían desplegado y se estaban enfrentando a los asaltantes. Lilo salió corriendo para unirse a ellos pero llegó tarde una vez más. Twi'leks y Blurks muertos cubrían el suelo. La joven mandaloriana miró a las mujeres que la rodeaban y se sintió frustrada. Lilo pateó el cadáver junto a ella mientras miraba a los prisioneros capturados. Cada uno de ellos resultó magullado, pero ninguno tenía heridas que pusieran en peligro su vida. Era obvio que el grupo había coordinado perfectamente qué Twi'leks capturarían y cuáles matarían antes de tiempo. Sebrance se acercó a los mandalorianos con 2 necrones a su lado. Todos los mandalorianos se pusieron firmes y la miraron mientras Lilo estaba un paso detrás de ellos. Sebrance la miró pero no hizo ningún comentario audible. Aún así, Lilo sintió que todos los ojos se posaron sobre ella cuando lo hizo. «Maldita sea». Lilo gritó mentalmente, jurando que lo haría mejor al día siguiente. Había pensado que después de recibir entrenamiento privado de algunos de los mejores, naturalmente superaría a los otros mandalorianos, incluso si tuvieran más experiencia que ella.
Solo se dio cuenta de que todavía la consideraban una aficionada, ya que eran veteranos con entre 20 y 50 años de experiencia entre ellos. Todos los cautivos fueron llevados a celdas donde fueron interrogados por la propia Sebrance. Pudo descubrir la ubicación de 5 de las celdas más pequeñas antes de que pasaran 3 horas y llegara la mañana. Con la luz del sol ininterrumpida, era difícil mantener los tiempos sin una disciplina estricta. Desafortunadamente, no se había encontrado la base principal. Aún así, eso fue suficiente para que mostraran sus manos y hicieran una demostración de fuerza decente. Los necrones se desplegaron según lo planeado, mientras que los mandalorianos se dividieron en 5 grupos de 40. Cada grupo cabalgó hacia una de las bases que habían sido expuestas durante los interrogatorios de Sebrances. Lilo montó con Kali ya que los menos y los más experimentados naturalmente necesitaban estar juntos. La pareja entró en una de las bases e inmediatamente comenzó a disparar tan pronto como estuvo a la vista. Los droides de guerra Basilisco vieron el complejo escondido en las rocas y desataron oleadas de misiles que destruyeron las defensas exteriores y la mayor parte de la estructura interna. El resto de la base se rindió sin necesidad de disparar un tiro más. Había cadáveres por todas partes, desde soldados hasta civiles que habían ido con sus familias. Mientras caminaban por los restos de la base, Lilo miró la carnicería y vio unos cuantos animales de peluche y manitas sosteniéndolos. ¿No podríamos haber hecho esto de manera más pacífica? ¿Matamos niños?, le preguntó Lilo a Kali, quien los guiaba con un rifle blaster en sus manos. Kali miró hacia atrás y sacudió la cabeza ante la inocencia de Lilo. No podemos. La única manera de asegurarnos de que ninguno de ellos resulte herido es arriesgándonos a nosotros mismos, le dijo Kali mientras supervisaba cómo tomaban a los prisioneros desde arriba. Cada uno de los Twi'leks estaba siendo obligado a desnudarse antes de que se les permitiera volver a ponerse la ropa. Esto es para lo que sus líderes y familiares los inscribieron. Pensaron que valía la pena arriesgar las vidas de sus familiares por lo que creían. Si aceptaban los términos que aceptaron la mayoría de los líderes, entonces nada de esto habría sucedido. Sucedió. Incluso si no estuvieran de acuerdo pacíficamente, podríamos haberlos dejado en paz. Pero como querían usar la violencia para expresar su punto de vista, haremos lo mismo sin dudarlo, explicó Kali pacientemente. Entendió que se parecían a los malos de la situación. Mataron a niños y personas que luchaban por la libertad de su planeta. Pero Gial había hecho todo correctamente. No empezó a utilizar la violencia para conseguir lo que quería de ellos. Pagó en créditos. Pero, Lilo quería decir algo para no estar de acuerdo. Miró a los hombres y mujeres que fueron obligados a desnudarse delante de otros y se sintió disgustada. ¿Tenemos que hacer eso? ¿Crees que queremos? Kali preguntó con agudeza en su voz. Si uno de ellos tiene una bomba atada o un arma oculta, eso pone sus vidas en peligro. Prefiero humillarlos por unos segundos que arriesgar las vidas de nuestros compañeros mandalorianos o de los inocentes Twi'leks que pueden seguir el camino. Normas. Kali se alejó del grupo de abajo y miró a Lilo. Se sintió frustrada porque sabía que los demás se habían vuelto blandos con ella. Quizás hubieran entrenado su cuerpo, pero no su mente. Ve y únete a los demás. Diles de Sabiver. Significa desnudarse, le ordenó Kali a Lilo. La muchacha quiso protestar pero se lo pensó mejor. Ella asintió y bajó para hacer lo que le decía. ¿Estás ahí, no es así, Lord Gial? Kali preguntó. El sonido del camuflaje se desvaneció cuando la figura de Gial apareció lentamente junto a ella. Aunque era una Astartes, todavía era pequeña en comparación con la enorme forma que tenía Gial. ¿Usted llamó? Preguntó. Gial miró hacia abajo y vio a Lilo apenas susurrando las órdenes. Una mujer Twi'lek sintió su debilidad y comenzó a volverse hostil. Me eligieron porque todos fueron suaves con ella. Me están dando esa responsabilidad, afirmó Kali, sin preguntar. Ella ya sabía que era verdad. Misugo Talumesuroke, Paco Kiore. Borentie, la presión hace gemas, la facilidad hace decadencia. Acepto una deuda, le agradeció Gial. Podía ser duro con la chica, pero no podía ser tan duro como ella necesitaba que lo fuera. El resto de su familia le había fallado en eso. Si quería sobrevivir como hija de los mandalorianos y Yautja, necesitaba un maestro duro. Y Kali sería una excelente maestra. ¿Hablas bien, Mandoa? ¿Alguna vez pensaste en establecerte con uno? Preguntó Kali, sabiendo cuántos de sus compañeros mandalorianos se habían enamorado de Gial debido a su fuerza. Lo pensé. Pero pensé que si me convertía en uno, podría comenzar una guerra, rechazó Gial. Kali levantó una ceja cuando escuchó eso pero no podía negar la realidad.
Gial tenía las cualidades y el poder para hacer una jugada para convertirse en Mandalor. La entrenaré bien. Ella estará a la altura del legado que estás creando, le juró Kali. Gial asintió antes de activar su capa y desaparecer lentamente. Kali no estaba segura de si todavía estaba por aquí o si se había ido, pero no lo volvió a ver durante el resto del tiempo que estuvieron en Rilot. Capítulo 72. Capítulo 72. El grupo lentamente llevó a sus prisioneros a la corbeta donde estaban retenidos los otros cautivos de la noche anterior, así como los otros prisioneros que habían tomado los otros grupos mandalorianos. En menos de 24 horas, los mandalorianos ya habían capturado más de 300 combatientes y matado a otros 1000 miembros de la resistencia. El problema principal era que no tenían idea de las cifras reales. Podrían haber aniquilado a gran parte de la resistencia o ni siquiera eliminar el 1% de sus verdaderos números. Era una incógnita. Lilo. Lilo escuchó a Kali llamarla y corrió a ver qué quería la mujer mayor. Encontramos 3 bases hacia el este, cada una a solo 1 kilómetro de distancia entre sí. Cada una de ellas está escondida en lo profundo de una cueva y fuertemente fortificada. Lo que significa que será una mierda y media superar esas defensas, Kali se quejó mientras pulía su desintegrador. Llama a Degral y haz un pase por allí. No es necesario subir la temperatura. Solo usa toda su velocidad para pasar y causar tanta destrucción como pueda. Sí, señora. Lilo estuvo de acuerdo antes de salir corriendo con un poco de ánimo en su paso. Entró para agarrar el huevo de Degral antes de regresar y alejarse un poco de los demás. Una vez que estuvo a unos 50 metros de la corbeta, llamó a Dral. Vamos, amigo. Tenemos una misión que hacer, le susurró Lilo al huevo. El huevo comenzó a brillar intensamente hasta cegar. Cuando la luz finalmente se apagó, la enorme forma de Dral fue revelada a los demás. Dral dejó escapar un grito de alegría, disfrutando del aire de las tierras brillantes de Rilot. Dral bajó la cabeza y permitió que Lilo subiera por su rostro hasta llegar a uno de sus cuernos. La chica se agarró con fuerza al cuerno izquierdo antes de que Dral despegara en el aire, con cuidado de no volar a los mandalorianos. Una vez que alcanzaron una altura suficiente en el aire, la pareja comenzó a volar en círculos para ganar velocidad. No tuvieron la oportunidad de iniciar o ganar velocidad de la forma habitual con sus aliados tan cerca, el par utilizó un método que habían pensado para esos momentos. Después de acercarse a la velocidad máxima de Dral y crear un tornado, Dral despegó hacia el este con el enorme tornado detrás de él. Dral voló cada vez más bajo hasta que estuvo a solo 30 metros sobre el suelo, provocando enormes corrientes ciclónicas que destruyeron el paisaje debajo de él. Todas las criaturas que estaban debajo murieron por el impacto inicial del viento que las golpeó o murieron una vez que aterrizaron a decenas de metros de distancia. Cuando Dral pasó sobre la primera base, los miembros de la resistencia no pudieron ni siquiera emitir un grito antes de que fuertes vientos llenaran los túneles y mataran a todos los que estaban dentro. La segunda base enfrentó una situación similar pero la suya fue peor. Una gran cantidad de rocas se encontraban frente a sus cuevas que actuaban como balas naturales que desgarraban los cuerpos de los miembros cuando los vientos pasaban por las cuevas. La última base fue verdaderamente la más lamentable. Una tormenta de calor apareció frente a él cuando Dral y Lilo pasaron. Las llamas de la tormenta fueron enviadas a la base, quemando a todos vivos mientras el viento los derribaba. Tenían la base más profunda, por lo que algunos sobrevivieron a los vientos. Pero las llamas que llevaban los vientos atravesaron toda la base, matando a todos los que estaban dentro. Los gritos que soltaron mientras los quemaban vivos habrían aterrorizado a Lilo si hubiera podido escucharlos. Por suerte, Dral volaba demasiado rápido para eso. Lilo miró su trabajo y se sintió insegura de su misión. Vio la destrucción que Dral había causado durante varios kilómetros y se sintió aterrorizada. Fue la primera vez que se dio cuenta de que Dral era verdaderamente una criatura de guerra. No puedo creer que haya sido tan inmadura, Lilo miró hacia abajo y supo que necesitaba cambiar. Como si sintiera su inquietud, Dral dejó escapar un gemido. Parecía como si estuviera tratando de entender por qué su compañero estaba tan molesto. Lilo sonrió y frotó el cuerno de Dral para consolarlo. Lo siento, amigo. Estoy creciendo un poco, sonrió Lilo mientras hablaba con él, aunque él no podía verlo. La pareja regresó hasta que estuvieron cerca de la base y aterrizaron. Dral volvió a su forma de huevo inactivo e hizo que Lilo lo llevara de regreso a la base. Cuando regresaron, Lilo vio a muchos de los mandalorianos mirando con asombro mientras los Twi'leks miraban con miedo. Esta era la primera vez que muchos de ellos habían visto a Dral antes y definitivamente era una vista intimidante.
Aunque tenían muchas naves que eran más grandes que él, ver a una criatura crecer naturalmente tan grande era una visión rara que pocos podían replicar. Aunque ninguno lo dijo, Lilo se dio cuenta de que se ganó un poco de respeto por parte de los demás mandalorianos por haber domesticado a una criatura tan poderosa. Lilo caminó con la espalda un poco más recta mientras regresaba a Kali para informarle de su éxito. Comandante. He completado mi misión, informó orgulloso el joven mandaloriano. Kali asintió mientras miraba una proyección holográfica del área circundante. Todas las bases que habían encontrado eran puntos rojos pero se volvieron negros una vez que confirmaron su destrucción. Después de enterarse del éxito del hilo, 3 de los puntos se volvieron negros. Pero aún quedaban 7 rojos más que los necrones habían encontrado y estaban seguros de que encontrarían más. Las tierras brillantes cubrían aproximadamente el 40% del planeta. Sebrance miró el mapa y se dio cuenta de que había subestimado el número de rebeldes. Al principio, pensó que solo eran unos pocos miles. Pero con la cantidad de bases que habían localizado, era obvio para ella que tenían que tener al menos unos cientos de miles de miembros, de lo contrario todas sus bases habrían sido operadas por tornillos esqueléticos. Necesitaremos pedir refuerzos y establecer varias otras bases en lugares clave. Llamaré a Boxe y le pediré que traiga más neocruzados y algunas divisiones más de necrones, dijo Sebrance a los otros mandalorianos. Ella no menospreciaba sus habilidades, pero había demasiado espacio para que ellos buscaran cada base por sí mismos. Incluso si barrieran todo el planeta, se necesitarían más de 3 años para eliminar cada célula posible solo con su grupo. Sebrance no era una mujer paciente. Entonces, como los rebeldes decidieron que querían esconderse y atacar desde las sombras, ella planeó hacer llover su furia sobre toda la rebelión. Capítulo 73. Capítulo 73. Las nuevas fuerzas aterrizaron al día siguiente, pero no se encontraron con los mandalorianos que ya estaban en tierra. En cambio, cada uno fue en una dirección diferente a lugares que Sebrance había declarado zonas calientes. Las fuerzas Yautja en el planeta habían aumentado aproximadamente 10 veces con el refuerzo adicional y este gran número les permitió moverse por el planeta con facilidad. Con los refuerzos apoyándolos, así como con la población local que había quedado bajo su control, la búsqueda de los rebeldes había aumentado exponencialmente. Las batallas comenzaron a asolar las tierras brillantes debido a luchas constantes pero unilaterales. Cada vez que encontraron a los rebeldes, intentaron resistir el poder de los Yautja pero fue inútil. A lo sumo, eliminarían a algunos de los lugareños y a algunos de los guerreros necrones más bajos. Pero una vez que los necrones se concentraron o los mandalorianos se involucraron, la pelea se convirtió en una matanza brutal donde nadie salió librado. Al principio, Sebrance estaba bien con los cautivos, pero después de capturar a tantos, se habían quedado sin celdas, incluso cuando transfirieron prisioneros de regreso a pueblos Twi'lek. Entonces hizo un anuncio para intentar advertir a los rebeldes que ya no se tomarían prisioneros, pero pocos le habían creído realmente. Entonces aprendieron de la manera más difícil. Cuando llovieron misiles sobre sus bases y vieron a sus hijos morir bajo una lluvia de disparos, se enteraron. Cuando llegaron informes a otras bases acerca de cómo algunas estaban siendo atacadas y los Yautja las estaban matando sin piedad, se enteraron. Como las arenas de una zona se tiñeron de rojo y duraron así durante 5 años, aprendieron. Después de 2 meses de hacer esto, Lilo ya no podía soportarlo. El adolescente se enfrentó a Sebrance y Kali en la oficina de los formadores. ¿Por qué hacemos esto? Estamos matando a niños inocentes. Gritó Lilo, siendo fácilmente escuchada fuera de la oficina por los otros Yautja mandalorianos. Debido a acciones como estas, le dijo Sebrance mientras le pasaba un datapad. Lilo lo recogió y comenzó a leer los diversos documentos que contenía. Un bombardeo a un puerto espacial civil e instalaciones que mejorarían la calidad de vida. Los niños estaban siendo utilizados como escudos humanos. Un pueblo entero donde todos los hombres fueron asesinados mientras las mujeres y los niños desaparecían. Una de las mujeres acabó escapando y contando cómo fueron torturadas y tratadas como esclavas por su propia gente que supuestamente luchaba por su propio bien. Cuanto más leía Lilo, más disgustada se sentía por los rebeldes. No son más que criminales. Lilo gritó mientras golpeaba el datapad. La mayoría de la gente lo es, respondió Kali con indiferencia. Simplemente temen a la ley y al castigo por cometer crímenes. Pero estos rebeldes tienen una causa que creen que les da derecho a hacer lo que quieran. Necesitamos cazarlos como lo hacemos porque necesitamos terminar con esto. Ahora. Sebrance le dijo.
Cada planeta tiene sus propias reglas. En Lok, antes de que Lorgial tomara el poder, era la ley de la selva donde los más fuertes estaban a cargo. Aquí, son los más ricos los que controlan el planeta. Y como somos los más ricos, se deben seguir las reglas. Como ellos no desean hacerlo, les mostraremos las consecuencias de violar la ley. A Sebrance no le importaban los inocentes a los que estaban lastimando, sino más bien cómo estaban rompiendo el orden de las cosas. Los rebeldes se estaban portando mal y parecían no tener ningún objetivo real además de causarle problemas. Y eso la hizo querer acabar con todos. Los Yautja buscaron durante otra semana antes de que finalmente lo lograran. Habían logrado localizar la base principal. Envía un mensaje a los necrones y haz que los barcos sobrevuelen. Hazles saber a los rebeldes que atacaremos la base principal en 4 días y también transmitiremos la ubicación para que sepan que realmente la tenemos, le dijo Sebrance a su asistente. Su plan era simple. Dejemos que los estúpidos corran a la base principal para poder ser eliminados junto a ellos mientras que los más tontos permanecerían en sus bases y no interferirían con el asalto de Yautja. Cuando el plan entró en vigor, Lilo vio cómo miles de Twi'leks intentaban atravesar sus defensas, solo para ser masacrados. Ninguno de ellos pudo luchar contra el poder combinado de 2000 mandalorianos y sus innumerables necrones. Era obvio que casi ninguno de los miembros de la resistencia tenía experiencia militar o incluso en combate normal. Todos eran demasiado estúpidos para eso. Cuando terminaron los 4 días, la montaña que hacía de fortaleza para los rebeldes fue rodeada. Innumerables necrones rodearon la montaña por todos lados e impidieron que los Twi'leks escaparan. Ambos bandos intercambiaban disparos con blaster mientras los necrones reducían las defensas y a cualquier rebelde lo suficientemente estúpido como para levantar la cabeza. Lilo y los otros mandalorianos observaron mientras custodiaban a Sebrance. El grupo observó cómo cada vez salían menos disparos de la montaña hasta que no salió nada y solo quedaron los disparos de los necrones. Basta de disparos. Espere hasta que vean un objetivo hostil, ordenó Sebrance a los necrones, lo que inmediatamente cumplieron. Todos sus blasters permanecieron apuntando a la montaña pero ninguno disparó. No puedo decir que es más aterrador. Un ejército de droides con apariencia de esqueletos marchando hacia ti mientras disparan o ese ejército de droides con apariencia de esqueletos simplemente mirándote con sus desintegradores listos para disparar. Lilo no podía imaginar enfrentarse alguna vez al ejército de droides que los Yautja podrían desplegar. Si alguna vez fuera empleada contra otra fuerza como esa, la única esperanza que tenía era liberar a Dral y hacer que derritiera a todos los droides. Lilo, la llamó Sebrance. Lilo se sorprendió de que el comandante la llamara, pero se acercó para ver qué quería Hechis. Convoca a Dral y envíalo a la cima de la montaña. Haz que suba la temperatura y convierte esa montaña y a todos los que están en ella en escoria. Sebrance estaba cansado de los juegos con los rebeldes y no tenía ganas de hacer un asedio. Quería matar a todos los rebeldes de un solo movimiento. Entendido, Lilo confirmó su pedido antes de alejarse para buscar el óvulo de Dral. La gran criatura finalmente fue convocada y dejó escapar un fuerte rugido, lo cual fue una novedad para Lilo. Dral siempre había soltado chillidos y chirridos, pero nunca antes un rugido. Dral. ¿Te importaría volar hasta allí y entrar en modo de combustión? Dral rugió de acuerdo. Lo que sea que estuviera pasando con Dral, parecía que no iba a desaparecer después de un solo rugido. Dral voló hacia la montaña y se posó en su cima. El núcleo que apenas brillaba comenzó a volverse más y más brillante. Olas de calor surgieron de Dral que incluso los Yautja podían sentir, y mucho menos los rebeldes. La montaña literalmente se derritió y ardió bajo el cuerpo de Dral, mientras que cualquier necrón que estuviera demasiado cerca también comenzó a derretirse. Se escucharon los gritos de innumerables rebeldes mientras eran condenados a muerte. El magma había cortado sus vías de escape mientras el calor provocaba que la mayoría se asfixiara o ardiera. Pase lo que pase, el resultado final fue obvio. La rebelión y todas las esperanzas que tenían los miembros supervivientes fueron asesinados junto con todos los rebeldes y los 2 clanes en esa montaña. Capítulo 74. Capítulo 74. Una vez terminada la campaña para Rilot, la República declaró que querían una reunión con Gial. Estaba siendo citado ante el Senado por crímenes contra la civilización. ¿Quieren juzgarme? Debería ser divertido, pensó Gial cuando le leyeron el informe. Sabía que se habían presentado algunas mociones contra él y los Yautja, pero ninguna había sido aprobada antes. Todo lo que habían hecho era correcto.
El hecho de que el nuevo presidente del Senado realmente pensara que sus afirmaciones justificaban un juicio era hilarante a sus ojos. Pero no eran el objetivo principal de Hyal. En cambio, se reunió con varios de sus aliados cercanos y aliados potenciales. Ashley de Pride se sentó con las piernas cruzadas mientras miraba a los demás en la habitación. Ninguno de ellos se había reunido oficialmente ya que el colectivo Sombra había sido formado por todos sus predecesores. Corleone era el hijo de Fredo y el nuevo líder de The Exchange. Tenía la misma cabeza y bigote extraños que su padre. Hyal pensó que era extraño pero no hizo comentarios al respecto. El rey Dazón era el nuevo líder de Cigerría pero su madre se sentaba a su lado. De todos los líderes anteriores, ella era la única que seguía viva. Los otros dos fueron asesinados en sus trabajos pero ese fue el riesgo que corrieron. No tenían respaldo oficial, por lo que muchos pensaban que The Pridean Exchange eran los miembros más débiles del Shadow Collective. Un placer volver a verte, Lord Hyal. Realmente deberías visitarnos una vez más, la ex reina Abed le ofreció una invitación. A pesar de que estaba en su edad, todavía estaba tratando de hacer algunas ventas para su imperio. Quizás en otro momento. Madre Talcin. Reina Hendi. Un placer tenerlos a ambos aquí, saludó Hyal a los dos recién llegados. Dado que la reina anterior de Naboo lo había ayudado, Hyal decidió extender su oferta a su reemplazo. Y en cuanto a Madre Talcin, los Sith eran demasiado débiles. Necesitaba fortalecer a los lados oscuros de la galaxia para mantener el equilibrio. Gracias por invitarnos, Lord Hyal. Mi predecesor me dijo que usted la había ayudado en varias ocasiones y que le mostrara mi agradecimiento si podía. El simple hecho de asistir a una reunión cuando se le solicitó no es mucho en comparación con la forma en que ayudó a Naboo. La reina Hendi fue bastante agradable. Sabía que ella era la menos calificada para estar en la mesa ya que ellos eran los más débiles de todos. ¿Para qué nos han llamado aquí?, preguntó la madre Talcin con impaciencia. Para darles a cada uno una oportunidad. Comprar uno de mis productos limitados a un precio más bajo antes de subastarlos al resto de la galaxia. Hyal le sonrió a la mujer, sin importarle su tono. Los demás se inclinaron hacia adelante en sus sillas. Si Hyal estaba ofreciendo un producto, definitivamente estaban interesados. Todo lo demás que había creado era magnífico. ¿Qué estás ofreciendo?, Corleone preguntó. Hyal no respondió pero las luces se cortaron. Apareció una imagen holográfica de una enorme criatura luchando contra un ejército de necrones. Los necrones dispararon rayos láser uno tras otro, pero no le hicieron nada a la criatura reptil. Incluso cuando la criatura desató un soplo de lo que parecían ser llamas, nada la frenó. La criatura se transformó en otra diferente. Uno acuático que se parecía a un calamar pero era muy diferente. Varios submarinos intentaron hundirlo pero todos fueron aplastados por sus tentáculos. Otra era una serpiente con grandes alas. Se deslizó por el suelo antes de caer por un acantilado y volar por el aire. La criatura disparó una bola de veneno que envenenó a toda una aldea de prisioneros. Los delincuentes no duraron ni un minuto. El último no fue una proyección simulada usando necrones sino imágenes de la actuación de Dalen Rilot. Cómo creó vientos que destruyeron bases enteras. Cómo se derritió una montaña. Y cómo ni siquiera sus cazas más rápidos podían seguirle el ritmo dentro de la atmósfera. Los llamamos titanes. Cada uno es una criatura enorme con diversos rasgos físicos y mentales. Cada uno es capaz de ser un arma de guerra o la última línea de defensa de un planeta. O la primera. Hyal se encogió de hombros. Estaba sacando una página del libro de páginas de Ashirama y Tobirama. No necesitaba un ejército de titanes. Tener 2 o 3 era suficiente. Demasiados y eso causaría problemas. Not entró con varios acólitos y entregó datapads a cada una de las personas que habían invitado. Cada datapad enumeraba la información básica de todos los titanes, guardando sus debilidades para que solo el propietario las conociera después de comprarlos, y también los precios. ¿Puedo conseguir a Nakika?, preguntó la reina Hendi. Nakika era el titán parecido a un calamar que se muestra en el holograma. Gran parte de Naboo estaba cubierta de agua, por lo que era un entorno fantástico. El otro factor que hizo que la reina quisiera comprarlo fue el hecho de que era el más dócil de todos los titanes. La mayoría tenía cierta agresión innata, pero este parecía luchar solo cuando se le ordenaba o estaba realmente en peligro. De lo contrario, ignoraría a las personas que nadan cerca de él. Quiero el Skullcrawler. Debería ser una especie entretenida. El rey Dazón estaba planeando que el Skullcrawler actuara en sus coliseos de esclavos.
Aunque era un hiperboro, podían soportar la carga que causaría una criatura así. Queremos a Behemoth. Ashley no quería ser demasiado lenta y conseguir que se llevaran al titán que quería. Maldita sea. Corleone maldijo cuando Ashley preguntó por Behemoth. Ese era el que él quería. Me llevaré el muto. Las hermanas de la noche quieren a Amuluk, afirmó simplemente Madre Talcin. Amuluk fue quizás el más inusual de los titanes. Consistía solo en una cabeza con habilidades de fuerza muy poderosas, y especialmente telequinesis. Utilizaría la telequinesis para formar un cuerpo con el que pudiera ocultar su verdadera forma. Cada uno de los 5 pagó un precio muy bajo en comparación con lo que estaban obteniendo. El Skullcrawler era el más barato con solo 2 millones de créditos, mientras que todos los demás costaban 4 o 5 millones de créditos. Pero al final del día, se llevaron huevos grandes, instrucciones sobre cómo formar vínculos con los huevos y todos los detalles ocultos de los titanes que habían comprado. Con una nueva ola de caos arrojada a la galaxia, Gial llamó a Not y a los inquisidores para que se unieran a él a bordo del fantasma. Tenían que asistir a un juicio. Capítulo 75. Capítulo 75, buenas y malas noticias. Malas noticias. La computadora portátil está actualmente rota y no será reparada al menos hasta mañana por la tarde como muy pronto. Buenas noticias. Soy muy terco, así que seguiré escribiendo, aunque sea en mi teléfono y me lleva el doble de tiempo escribir capítulos y verificar la información. Pero una vez más soy testarudo. Así que esta noche lanzaré no solo esto sino otro más. Y avíseme si hay errores de ortografía. Podrían ser algunos. El fantasma aterrizó en el puerto espacial privado de Yautja en Coruscant. Talon y Krog ya estaban afuera y listos para recibirlos. Maestro. Los saludaron mientras lo seguían. Gial, Not y el dúo abordaron un vehículo flotante que los llevó 80 kilómetros hasta el edificio del Senado mientras un automóvil que contenía a los acólitos de Not los seguía de cerca. Tan pronto como llegaron al edificio, Gial vio la fiesta de bienvenida. Una mezcla de Jedi y guardias de Coruscant. Estaciona un poco lejos de ellos, le dijo Gial a Talon, quien estuvo de acuerdo sin pensarlo 2 veces. El grupo de 4 y los acólitos se bajaron de sus vehículos pero simplemente se quedaron junto a ellos mientras miraban al grupo a unos metros de distancia. Cuidado con los vehículos. Nadie se acerca a ellos. Not ordenó a sus seguidores. Estaban en territorio hostil, por lo que debía tener cuidado. Gial caminó hacia los recepcionistas que el Senado había designado y se sorprendió al ver 2 rostros familiares. Gran Maestro Kirk. Maestro Fai, saludó Gial al par de rostros familiares con una sonrisa. Ninguno de los 2 le había hecho mal en el pasado así que no le importaba ser amigable con ellos. Estaba seguro de que probablemente estaban de su lado. Ahora solo el Maestro Kirk le devolvió la sonrisa. Renuncié a mi puesto como Gran Maestro y al Alto Consejo Jedi. Es una lástima. Estaba pensando en formas de sobornarte para que puedas ayudarme en este juicio, bromeó Gial, sorprendiendo a Fai y Kirk. La gravedad de los cargos les habría hecho pensar que estaría nervioso todo el tiempo. ¿No estás preocupado? El maestro Fai preguntó. El nuevo gran maestro y el presidente del Senado creen que pueden condenarlo. El Sol Negro pensó que podían vencerme. Se equivocaron. Los Ups pensaron que podían aplastarme. Ellos estaban equivocados. Los Jedi pensaron que podían arrestarme. Ellos estaban equivocados. Los 3 gremios pensaron que podían controlarme. Ellos estaban equivocados. No quiero parecer arrogante. Pero cada vez que alguien ha intentado reprimirme o obligarme a hacer algo que no quería, fueron ellos los que sufrieron. Esta vez no será diferente. Gial había hecho tantas veces lo que otros habían considerado imposible que tenía sentido que tuviera confianza al asistir al juicio. E incluso si terminaran condenándolo, bueno, tenía un ejército de sangre mala y sangre pura liderados por HK-47 Sector y Cleopatra /Beta respectivamente. Disparar para salir siempre fue una opción. Gial sonrió cuando pensó en esa posibilidad. Todavía no había tenido una buena pelea con la República. Los demás vieron su sonrisa y supieron que no podía ser nada bueno. Cuando se trataba de sus interacciones con Gial, casi siempre terminaban con la muerte de alguien. Kirk y Fai guiaron al grupo de Gial al interior mientras el resto de los recepcionistas los seguían de cerca. Todos ellos tenían sus armas en sus manos y listos para sacarlas en cualquier momento. ¿Podemos matarlos? Talon preguntó en Yautja. Hoy no. Al menos no hasta dentro de 1 hora, le dijo Gial mientras avanzaban. La maestra Fai miró a la pareja preocupada.
Había aprendido algunas palabras en Yautja y conocía las palabras matar, día y hora. No podía estar segura de la frase completa pero comprendía las implicaciones. Llevémoslos al salón principal, pensó Fai para sí misma. Escoltaron al grupo hasta una plataforma circular dentro de una habitación con miles de plataformas similares. El maestro Kirk y los demás abandonaron la plataforma justo antes de que comenzara a flotar hacia el centro de la enorme sala. Los rugidos de innumerables representantes y senadores comenzaron a brotar. Aquellos a quienes Yautja se había negado a ayudar, aquellos a quienes Yautja se había negado a someterse, e incluso aquellos que simplemente no podían pagar la cantidad de droides que querían. Cualquiera que tuviera el más mínimo problema con Gial y los Yautja los gritaba y los condenaba. Gial estaba al frente de la plataforma con sus 3 miembros justo detrás de él. No estaba mirando a ninguna de las voces que venían de todas direcciones para atacarlo. Sus ojos estaban al frente y ligeramente hacia arriba. Había 3 platienas. A la derecha estaba un hombre humano que lideraba a quienes intentaban condenarlo. A la izquierda estaba la reina Hendi que lo apoyaba. Y en el medio estaba Iktotchi, quien actuaba como juez en el asunto y era considerado por los líderes de ambos lados como un partido neutral. El hombre de la derecha estaba solo encima de una platier. Era un ser humano que se veía diferente a la mayoría de los políticos. Él era joven. Apenas tiene 30 años. Pero tenía la misma mirada en sus ojos que Gial cuando tenía esa edad. Cuando declaró la guerra a las organizaciones más poderosas de Lampa. Mételo, arrogante, pequeña mierda. Gial estaba listo para borrar la sonrisa del rostro del hombre. Bienvenido, señor Gial de Locke, el hombre sonrió y disparó el primer tiro. Gial le devolvió la sonrisa. La trampa en sus palabras significaba hacer que Gial pareciera mezquino corrigiéndolo o hacerlo parecer sumiso al no hacerlo. Podía ver la trampa y no tuvo más remedio que saltar directamente a ella. Soy el líder de Yautja Prime. Le cambié el nombre cuando lo conquisté, tal como tu familia hizo lo mismo con su planeta, Centaur Vulcan, respondió Gial al senador. Su familia había conquistado el planeta Vulcano hace mucho tiempo. La sonrisa del senador flaqueó por un momento antes de recuperarse. Mis disculpas. Me aseguraré de tenerlo en cuenta. No te preocupes. Depende de nosotros, los mayores, educar a la generación más joven, se burló Gial de nuevo, burlándose de la edad del senador Vulcan. El rostro del joven se puso rojo por un momento antes de recuperarse. La mayoría de la gente respetaba su estatus y riqueza, por lo que nadie se había atrevido a faltarle el respeto como lo había hecho Gial en su cara. Todos aquellos que tuvieron interacciones personales con Gial y sabían cómo era estaban sonriendo para sí mismos. Sabían que Gial ni siquiera había comenzado a presionar sus botones todavía. Este era el nivel de burlas que guardaba para sus amigos. Y el senador Vulcan era un enemigo que intentaba ejecutarlo. Él iba a sufrir. Basta de formalidades. Comencemos con el juicio. Vulcan miró a Gial con desaprobación. Está siendo juzgado por crímenes contra la civilización. ¿Cómo se declara?